Fue un genio único en su generación que llevó al límite la fusión de las artes marciales y los robots. Sin embargo, al final, solo quedó la mitad de su cráneo, emboscado por miles de naves de guerra interestelares en lo profundo del espacio. Fue prácticamente destruido, como una mezcla perfecta de hombre y máquina. Atravesó las líneas enemigas como un dios de la guerra. Incluso cuando están rodeados por fuego concentrado, desviaba todas las ráfagas con nada más que un bastón de madera. Ni siquiera los buques de guerra colosales podían resistir un solo golpe de su espada. Pero justo cuando la victoria estaba al alcance de la mano, el enemigo desató una fuerza superior a su comprensión. Un poder tan abrumador que atravesó incluso sus defensas. En el instante siguiente, Crack Sumech comenzó a hacerse añicos. Cuando volvió a abrir los ojos, habían pasado 200 años. Se llamaba Xiang San, y en ese momento no tenía ni idea de que solo le quedaba la mitad del cráneo. No fue hasta que un anciano y un niño le dijeron la verdad cuando por fin lo comprendió. Pero eso no era lo peor. No podía recordar nada, no podía pensar e incluso la comunicación básica se había vuelto casi imposible. El verdadero problema era que los sistemas de apoyo en el lado de su biocerebro estaban completamente fritos, dejando al anciano completamente aturdido. Rápidamente se volvió hacia el chico que tenía al lado y le preguntó, ¿dónde demonios has desenterrado esta cosa? Resultó que el chico había estado rebuscando en el desguace del campo de batalla como siempre hacía, pero esta vez, descubrió una nueva zona de tejido blando enterrada bajo los restos. Y ahí es donde encontró a Xiong-san apenas aferrándose a la vida. Cuando notó que el globo ocular del hombre aún se movía ligeramente, saltaría de alegría en el acto y juraría arreglar a ese tipo roto y convertirlo en su flamante padre. Resulta que el chico había crecido sin padre y, para llenar ese vacío, ya había adoptado varios papás a lo largo de los años. Esta vez, estaba decidido a no volver a ser objeto de burla por parte de los otros niños, así que llevó a Xiang-san a casa. El anciano con una cúpula de cristal sobre el cerebro era el alcalde de la ciudad del desguace, y el chico se llamaba Yuki. Viven en las ruinas de una época de guerra bioquímica, un páramo donde todos sobreviven rebuscando en la basura, y si no quedaba nada que hurgar, entonces la gente simplemente vendía partes de sus propios cuerpos. Con el tiempo, todo el pueblo se convirtió en una grotesca sombra de humanidad. Para facilitar las cosas, el alcalde casualmente dio a Xiong-san un nuevo nombre, York, pero en cuanto lo oyó, Xiong-san sintió que algo no iba bien. El nombre despertó algo en su memoria. Sabía que significaba algo, pero definitivamente no era suyo. Cuando volvió a desmayarse, Yuki corrió a su lado y gritó, «Papá». Xiang-san estaba completamente desconcertado. «Espera, tengo un hijo». El alcalde rió entre dientes e intervino para explicar la situación. En ese momento, un chasquido mecánico resonó mientras una cámara de vigilancia se extendía repentinamente desde una esquina. Regañó furiosa a Yuki por arrastrar a casa la cabeza de un muerto. Yuki bajó la voz y murmuró, «Lo siento, mamá». Esa única palabra, mamá, dejó a Xiong-san totalmente estupefacto. Acaba de llamar a una cámara, mamá, pero ese no era su cuerpo real. Su verdadera forma era un viejo camión muy modificado y destartalado. Se llamaba Julia y, para alimentar a sus 7 hijos, había vendido su cerebelo y su tronco encefálico, convirtiéndose en una máquina de construcción de 100 toneladas. Aún así, no podía protegerlos a todos, pues algunos habían muerto por enfermedad y a otros se lo habían quitado como impuesto genético. Al oír al alcalde explicar todo esto, Xiang-san sintió una oleada de emoción indescriptible, pena, incredulidad, tal vez incluso culpa. En su memoria, se suponía que la humanidad nunca acabaría así. El alcalde pareció intuir sus pensamientos e interrumpió con calma, «Olvídate de Julia, tú eres la verdadera anomalía aquí. Este desguace fue desenterrado hace 50 años, y la bioguerra ocurrió incluso antes. Ninguna célula cerebral viva debería haber sobrevivido tanto tiempo». Viendo el estado actual de Xiang-san, el alcalde se dio cuenta de que no había forma de obtener respuestas claras de él, así que sacó una vieja CPU de la década de 2050 y la introdujo directamente en el cráneo de Xiang-san. Mientras el sistema empezaba a actualizarse e inicializarse lentamente, ZZ. Su visión finalmente comenzó a agudizarse y estabilizarse. En su mente empezaron a aparecer fragmentos de sus recuerdos. Aún no podía recordarlo todo, pero de una cosa estaba absolutamente seguro. El nombre Yor pertenecía a su enemigo jurado. A la mañana siguiente, Yuki le trajo una prótesis básica con un par de brazos mecánicos, con sus propias manos. Una vez más, Xiang-san por fin podía moverse por su cuenta, así que siguió a Yuki hasta las afueras de la ciudad. El pie de un extraño árbol conocido como el árbol de azúcar de cobre.
como su nombre indicaba. Este árbol resumaba un líquido parecido al sirope de cobre, uno de los recursos más vitales para la supervivencia de la ciudad chatarrera. Todos los días, trabajadores designados acudían a recoger el sirope de cobre de un árbol. Sorprendentemente, sirvió como principal fuente de alimento para la gente de esta época. Sin pensárselo demasiado, Xiang San tomó un sorbo directamente del cucharón, pero en cuanto tocó su lengua, supo que algo iba muy mal. ¿Cómo podría un ser humano beber algo como cobre líquido? Además, todos los árboles eran grises. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O el mundo entero se había vuelto ya loco? ¿Qué tipo de evolución podría retorcer la realidad hasta convertirla en esto? ¿Qué demonios le ha pasado a este mundo? Justo entonces, Yuki interrumpió sus pensamientos, tiró del brazo de Xiang San y lo condujo hacia una imponente montaña de basura en la distancia. Yuki empezó atando una tetera abollada al cráneo agrietado de Xiang San como improvisada armadura para la cabeza. Luego desenterró un montón de piezas de chatarrería, preparándose para montar un tosco cuerpo protésico. Al ver la transformación, Yuki prácticamente chispeaba de emoción, pasando de media cabeza a un cuerpo mecánico completo que molaba mucho. Xiang San, por otro lado, no lo estaba teniendo seriamente. Una maldita tetera en mi cabeza. Volver a tener manos le hacía la vida mucho más fácil. Al menos ahora podía ajustar las prótesis él mismo. El brazo era viejo y un poco tosco, claro, pero era mejor que nada. Sus ojos, sin embargo, son de primera calidad. No solo podían autoenfocar perfectamente, sino que el alcance del zoom era francamente ridículo. Con solo un poco de ajuste, podía ver claramente objetos a kilómetros de distancia, pero antes de que pudiera terminar de admirar su ultravisión, una repentina onda expansiva se abalanzó sobre él, haciéndole volar por los aires. Cuando se giró y entrecerró los ojos, lo vio claramente. Era Enoch. Enoch se encogió de hombros con fingida indiferencia. Eres demasiado pequeño. Ni siquiera me fijé en ti. Pero cuando vio el cuerpo remendado de Xiang San, estalló en risas burlonas. Xiang San entrecerró los ojos. ¿Qué te gusta, Julia? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Escuchar ese nombre hizo explotar a Enoch. Desecho de chatarrería. Ni siquiera mereces decir su nombre. Con eso, se lanzó hacia adelante de nuevo, listo para atacar. Pero Xiang San ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. Si se lanzaba contra la pila de neumáticos un segundo antes del impacto, Enoch no tendría tiempo suficiente para girar. Entonces, si agarraba el eje giratorio y utilizaba el par de vibración para aflojar los pernos principales, Enoch se derrumbaría como un montón de piezas de repuesto. Maldita sea, realmente soy un genio. Pero justo cuando se disponía a moverse, un plano se iluminó de repente. En su visión, todo el esquema estructural de Enoch apareció ante sus ojos. Enoch lo vio congelado en el sitio y sonrió satisfecho. Si no fuera por la regla de Dyson que prohíbe el asesinato, ya serías un montón de chatarra. Con una última burla, Enoch giró sobre sí mismo y desapareció en una nube de polvo. Lo único que le quedaba al pobre Xiang San era una espesa ráfaga de humo de motor en la cara. Mirándole fijamente, Xiang San murmuró la regla Dyson. ¿Qué es eso y quién lo hizo? Y lo que es más importante, ¿quién controla realmente este mundo? Y el impuesto sobre los genes que mencionó el alcalde, ¿quién lo recauda? Yuki no parecía muy interesado. Quienquiera que haya hecho esas reglas está probablemente muy por encima de nuestro nivel salarial. Pero oye, tengo más curiosidad por ti. No me digas que eres uno de esos campeones paralímpicos. Xiang San parpadeó confundido. Paralímpicos. En esta época, los llamados Juegos Paralímpicos se habían convertido en un torneo mundial de gladiadores en el que guerreros mejorados cibernéticamente se enfrentaban por la gloria en el mayor acontecimiento deportivo de la era. Seon-san estaba totalmente perdido, abrumado por la ingente cantidad de información que le arrojaban. En los recuerdos fragmentados de Xiang San, las verdaderas artes marciales no consistían solo en movimientos fulgurantes, sino en dominar poderosas técnicas de energía interna. Los ojos de Yuki se iluminaron. Entonces tal vez Yu solía ser Siaka. En este mundo, Siaka se refería a una de las facciones militantes más temidas. Adoraban a una deidad oscura llamada M. Y se inspiraban en un rebelde muerto hace mucho tiempo llamado Aaron Swartz, buscando destruir la civilización y reconstruirla a su propia y retorcida imagen. Xiang San frunció el ceño. Según los fragmentos que tenía en la cabeza, podría haber sido uno de ellos. Yuki no presionó para obtener respuestas. Bueno, quienquiera que fueras, centrémonos en conseguirte unas piezas decentes para tu mitad inferior. Eres sin duda el bot más lamentable que he visto nunca. Solo la mitad de una cabeza es original, el resto todo improvisado con basura de chatarrería. Incluso Yuki y el alcalde se quedaron en silencio, mirando su tambaleante armazón improvisado.
feo e inútil. ¿Y quién diablos usa varillas de acero sólido para las articulaciones? La cosa parece que se va a romper con solo estornudar. Pero a Xiang San no pareció importarle en absoluto. Empezó a mover sus nuevas extremidades, cada movimiento crujiendo con gemidos metálicos, y parecía algo orgulloso. El alcalde miró a Xiang San e inmediatamente se asustó. No me digas que está a punto de volverse contra nosotros. Pero Xiang San se limitó a levantar la cabeza y dedicarles una sonrisa cortés, aunque no increíblemente incómoda. Yuki parpadeó. Sí, definitivamente algo no va bien con tu cableado. El alcalde finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos tenemos tu cuerpo remendado antes de que lleguen los funcionarios de Hacienda. Todos los asentamientos están obligados a entregar anualmente a los recién nacidos como parte del llamado impuesto genético, un sistema destinado a preservar el genoma humano. Si un pueblo no paga, se le retira la protección del gobierno y se le abandona a su suerte. Y cuando eso ocurre, los Soka, esos maníacos adoradores de la violencia, se abalanzan sobre la ciudad y la convierten en un baño de sangre. Xiang San se quedó de piedra. ¿No es eso directamente extorsión? Mirando hacia abajo en su cuerpo andrajoso, apretó los puños. No importa qué, no podía dejar que este pueblo sufre por su culpa. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, 3 aeronaves tronaron a la vista por encima de ellos, proyectando largas sombras sobre la ciudad de abajo. De la aeronave descendieron hileras de robots Blancanieves, equipados con unidades de vigilancia aérea y armados hasta los dientes. Unos instantes después, un hombre corpulento vestido con uniforme militar se adelanta con un perro de aspecto feroz atado con una correa. El alcalde se acercó rápidamente con 4 sonrisas. Estaba claro que era la primera vez que el hombre visitaba la ciudad, pero en el momento en que sus miradas se cruzaron, el alcalde sintió una presión abrumadora que casi le corta la respiración. Se le doblaron las piernas y cayó de rodillas con un ruido sordo. Uno de los ayudantes del hombre ladró. Es así como vosotros, alimañas, dais la bienvenida a un oficial subciudadano. Aterrorizada, los habitantes del pueblo cayeron inmediatamente de rodillas, con los rostros pálidos y temblorosos. El hombre permaneció inmóvil, mirando a la multitud con indiferente desdén, como si observara un foso de ratas de laboratorio enfermas. Entonces, en medio del tenso silencio, se oyó el llanto de un niño. El padre del niño se asustó y trató de taparse la boca mientras se arrodillaba y balbuceaba una disculpa, pero era demasiado tarde. La bota del hombre ya se había levantado del suelo. No pisó fuerte. En lugar de eso, puso suavemente el pie encima de la cabeza del bebé que lloraba. Relájese. ¿Por qué iba a acabar con mis ingresos fiscales? Se burló, pero la pesadilla no había terminado. Mirando el bloc de datos en las manos de su ayudante, su tono se volvió frío. La tasa de mortalidad de su pueblo parece inusualmente alta. ¿Podría ser evasión de impuestos? Sin decir nada más, sacó una elegante pistola. ¡Ban! 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 Sonó una ráfaga de disparos. Las balas volaron en un círculo perfecto alrededor del alcalde, convirtiéndolo en el epicentro. El hombre habló con calma, como si diera el parte meteorológico de hoy. Cada uno de ustedes. Si una sola persona puede durar 5 minutos contra mi perro en combate, aprobaré su recuento de población. El alcalde tembló. Esto no era una negociación. Era crueldad teatral. El panel de control de asistencia se iluminó de un rojo inquietante, mientras activaba el modo de combate. Casualmente le recordó al perro, trata de no matar a demasiados esta vez. En ese momento, un cyborg imponente y corpulento entró en el círculo. La batalla entre el hombre y la bestia estaba a punto de comenzar. Uno de los trabajadores más grandes del desguace dio un paso al frente sin dudarlo, ofreciéndose voluntario para luchar. Pero claramente subestimó a la criatura que tenía delante. Al comenzar el combate, el trabajador levantó ambos brazos. Sus puños zumbaban mientras se cargaban de energía cinética. Con un rugido, cargó directamente contra el perro, pero cualquier criatura elegida para una prueba como esta no era un chucho ordinario. En un instante, el perro saltó por los aires y aterrizó sobre el brazo de un trabajador. Entonces empezó a lanzarse entre sus extremidades a una velocidad cegadora, moviéndose tan rápido que era casi imposible seguirle la pista. Observando desde la barrera, Xiang San entrecerró los ojos al instante, sintiendo que algo no iba bien. Por supuesto, murmuró, no es una bestia normal. En los viejos tiempos, los humanos estaban obsesionados con la fusión biomecánica, convirtiendo a los animales en armas vivientes letales. Debido a su pequeño tamaño y a su increíble velocidad, estos perros biomecánicos inspiraron la creación de un arte marcial especializado, el puño biónico. Mientras el público aún jadeaba, el perro ya había apretado sus mandíbulas alrededor del vaso sanguíneo artificial del trabajador.
de un tirón salvaje. El tubo se desprendió de la prótesis Yin y el hombre cayó inconsciente. La derrota en sí no fue tan sorprendente, pero cuando todos miraron el cronómetro, se quedaron atónitos al ver que solo habían pasado 5 segundos. El alcalde intentó quitárselo de encima. No pasa nada. Los órganos artificiales pueden ser reparados. Pero, ¿quién es el siguiente? Se volvió hacia otro hombre corpulento que estaba cerca. Deslae, ¿estás dentro? Entre vítores a regañadientes y la presión de sus compañeros, Deslae se obligó a subir al ring. Mientras tanto, la expresión de Xiang San se había vuelto sombría. Este perro no solo era rápido, tenía que contener un cerebro humano completamente funcional. Y no cualquier cerebro de un artista marcial, nadie más podría ejecutar el puño biónico con ese nivel de precisión y brutalidad. Pero antes de que Xiang San pudiera terminar sus pensamientos, los tubos de sangre de Destiny ya estaban siendo arrancados por el perro. El cronómetro otros 5 segundos. Exactamente igual. No importaba quién subiera al ring, el resultado nunca cambiaba. En 5 segundos, el alcalde palideció. Aunque entráramos todos, no duraríamos ni 5 minutos. Yuki se quedó mirando a la bestia con asombro. Así es como son las verdaderas artes marciales. Pero Xiang San rugió su voz sacudiendo el aire. Esto no son artes marciales en absoluto. Las artes marciales que recordaba las verdaderas artes marciales nunca fueron herramientas de opresión. Nacieron de la resistencia, una forma de que los débiles se mantuvieran firmes frente a los tiranos, no de aplastar a los indefensos. A medida que caían más y más trabajadores, la sangre salpicaba el metal oxidado. Xiang San empezó a caminar hacia adelante, un paso pesado tras otro. Yuki se precipitó detrás de él, agarrándolo del brazo con pánico. No puedes, ese cuerpo roto tuyo se desmoronará en cuanto luches. Pero Xiang San se encogió de hombros como un fantasma poseído. Su paso, inquebrantable, sus ojos fijos en la bestia que tenía delante. Pero justo cuando todos esperaban una entrada heroica, Xiang San cayó de rodillas con un fuerte golpe. Resulta que no se había presentado voluntario. Alguien le había empujado al ring. De reojo, el funcionario de Hacienda se quedó mirando sus prótesis desparejadas y murmuró, ¿qué es esto del arte escénico? Pero bajo el peso de 100 miradas, Xiang San se puso lentamente en pie. Esa sensación, ese ardor en el pecho, le resultaba extrañamente familiar. Empezaron a aflorar los recuerdos de una vida pasada. Solo a través del combate podría unir lo que era con lo que solía ser. Exhaló y dio un paso adelante. Si lo que quieres es pelea, entonces ven. Sabía muy bien que con este cuerpo destrozado, derrotar a ese sabueso infernal biónico era una fantasía. Sus ojos escudriñaron el suelo y luego se fijaron en un listón aturdidor caído. Es mi única oportunidad. El perro, por su parte, ni siquiera lo vio como una amenaza. Con un gruñido salvaje, se lanzó directamente a por su garganta, con los dientes enseñados y los ojos fijos en la presa. Justo cuando todos pensaban que estaba acabado, el perro le clavó los dientes en la batería, pero resulta que estar roto tenía sus ventajas. La batería chisporroteó violentamente, con una tensión brutal. En esa fracción de segundo, Xiang San golpeó con el puño, haciendo volar al perro. Rápidamente se dio cuenta de que no era un chucho descerebrado. Había ido directo a su fuente de energía. Su objetivo era poner fin a la lucha de un solo mordisco, pero antes de que pudiera pensar más que largo, fuego perdido surgió a través de sus venas. Este sentimiento, lo echaba de menos. El perro se recuperó y se abalanzó de nuevo, una mancha de metal y furia. El brazo izquierdo de Xiang San salió disparado hacia arriba y se estrelló contra el suelo como un martillo. Golpe seco. La bestia cayó al suelo con fuerza. Sus miembros se agitaron y cayó de espaldas. Todo el mundo se quedó helado. Nadie esperaba que ese montón de chatarra golpeara como una máquina de guerra. Xiang San no perdió ni un segundo. Sus ojos se clavaron en el sable aturdido. Lo alcanzó, listo para acabar con esto. Pero el perro se adaptó rápidamente. Aferró la pierna izquierda de Xiang San con sus mandíbulas y tiró hacia atrás con una fuerza brutal. Sin embargo, lo único que consiguió fue ralentizarle. Su cuerpo protésico ni siquiera podía registrar el dolor. Todas las técnicas de artes marciales externas, incluido el puño biónico, tenían que obedecer a la física newtoniana. Según su lógica, inutilizar las piernas del oponente era lo primero. Xiang San dio un pisotón hacia adelante con su pierna derecha, recuperando el equilibrio al instante. Teniendo en cuenta la altura de los hombros del perro, por muy fuerte que fuera, no podría desestabilizar la postura de un cyborg adulto de un solo tirón. Pero entonces, en un cambio repentino, el perro soltó la pata izquierda y se abalanzó directamente sobre la derecha. Xiang San aprovechó el momento en que su pie derecho se adelantó, apuntando una brutal patada a la parte inferior expuesta de la bestia, pero justo cuando el golpe estaba a punto de caer,
El perro desafió todas las expectativas. Sus extremidades delanteras habían sido reforzadas con módulos lastrados. Aprovechando el impulso extra, esquivó el ataque, se lanzó en una rápida voltereta hacia atrás y arrancó limpiamente la cabeza de Xiang San. El oficial de impuestos se congeló, parpadeando, lo que el montón de basura lucha como un artista marcial. Pero no siento ninguna energía interna. Podría ser el cadáver de un maestro de estilo externo muerto. La regla de Daisen prohíbe estrictamente matar a seres humanos, pero mientras el cerebro biológico permanezca intacto, todo lo demás es lícito. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre y el perro ya habían completado otro brutal intercambio. El perro entrecerró los ojos. Este montón de chatarra está leyendo mis movimientos, pero Xiang San no dudó. Lanzó una patada giratoria. No fue rápido, pero la sincronización fue impecable. El perro fue golpeado limpiamente, y desde entonces se elevó en el aire. Aprovechando el momento, Xiang San se lanzó hacia abajo para agarrar el bastón aturdidor, pero la fuerza le partió la pierna derecha ortopédica con un crujido repugnante. El perro aterrizó y se irguió, mirándole fríamente. Sí, no esperaba que un pueblerino se resistiera. Mientras hablaba, sus mandíbulas se abrieron lentamente y de su interior emergió un casco de acero deslizándose hacia el exterior, pieza a pieza. Cuando toda la unidad fue revelada, la multitud lanzó un grito de horror. No era solo un perro de combate. Había un artista marcial humano alojado en su interior. Xiang San se quedó completamente estupefacto. Una oleada de náuseas le golpeó, pero entonces recordó que ya no tenía estómago. El hombre prorrumpió en una carcajada salvaje, con una voz que retumbaba como un trueno. Dígame su nombre, Xiang San. Hizo una pausa por un momento, luego murmuró con calma. Me llamo Xiang San, la montaña que nadie cruza. Bueno, no le dio tiempo para pausas dramáticas. Sus propulsores traseros se encendieron con un silbido creciente. Xiang San cuadró su postura, los ojos fijos hacia adelante. Soy un artista marcial de renombre mundial. En un abrir y cerrar de ojos, Wei se lanzó como un misil hacia él. Su pata delantera bajó de golpe, apuntando directamente a la batería expuesta en el pecho de Xiang San. Al mismo tiempo, sus mandíbulas aprisionaron el brazo del cyborg, pero no se dio cuenta del sable aturdidor que ya se había deslizado bajo la boquilla de su propulsor. Una oleada de electricidad estalló a través de su cuerpo en una violenta y crepitante explosión. Y entonces, una explosión ensordecedora sacudió el estadio cuando el propulsor estalló en una explosión de fuego y humo. La onda expansiva de la explosión lo lanzó por los aires, estrellándolo contra el suelo como una máquina rota. La batería de Xiang San, abrumada por la oleada, cayó de su pecho y se estrelló contra el suelo, paralizado. Susurró a través de la estática de su modulador de voz el título de Xiang San del Pico Sur. Luché con mi vida para ganármelo. Yacerá retorciéndose en el suelo. Ya no es una amenaza, solo una cáscara quemada de lo que solía ser una máquina de matar. El funcionario de Hacienda comprobó el cronómetro en silencio. Técnicamente, el desafío de 5 minutos no había terminado, pero el perro estaba claramente acabado. Dio un paso adelante lentamente y, para sorpresa de todos, volvió a conectar con cuidado la batería al puerto de ajedrez de Xiang San. Xiang San se quedó mirándolo, abrumado. Hacía tanto tiempo que no sentía esta victoria. Quería llorar, gritar, dejar salir la tormenta de su pecho, pero este cuerpo no tenía conductos lagrimales, ni un procesador vocal lo bastante avanzado como para simular sollozos. Incluso ahora la mano que levantó no sentía nada, ni calor, ni tacto. El cuerpo vivo que una vez tuvo había desaparecido. ¿De qué servía un cerebro sin un alma que lo sostuviera? Xiang San golpeó su torso metálico con puños temblorosos intentando desahogar la furia y la desesperación que bullían en su interior. Su mente volvió a esa batalla, la batalla que perdió. Fue mi fracaso lo que condenó al mundo a convertirse en esto. Se agarró la cabeza, se acurrucó en sí mismo y repitió las mismas 3 palabras. He perdido. He perdido. Levantó la mirada hacia el mundo que le rodeaba. A los humanos con miembros de acero en lugar de carne, al monstruoso funcionario de Hacienda que podía acabar con vidas con una palabra, y al orgulloso artista marcial que se había convertido en nada más que un sabueso enjaulado. El funcionario de Hacienda se adelantó divertido ante la visión de que quieres luchar pero parece que estás a punto de llorar. Patético. En un principio había considerado reclutar a Xiang San, pero ahora no estaba tan seguro de que este hombre roto mereciera la oferta. Sin mediar palabra, el recaudador de impuestos se acercó al cuerpo destrozado de Will, sacó el bastón aturdidor, se lo clavó en el corazón y lo ejecutó en el acto. Entonces se dirigió al alcalde. Este año, tomaremos 18 recién nacidos como impuesto. El alcalde parpadeó confundido. 18. Se suponía que había 19, pero con su baja condición, no se atrevió a preguntar.
se quedó allí tieso, temeroso de respirar demasiado fuerte. Una vez que el funcionario de Hacienda y su equipo se marcharon, el silencio cayó como una pesada cortina. El alcalde se quedó mirando lo que quedaba de un auténtico cadáver de artista marcial desechado como basura. Xiang San se revolvió por fin, dio un paso adelante, se echó el cuerpo al hombro y comenzó a caminar entre la multitud sin decir palabra, pero no había ido muy lejos antes de que brillaran unos ojos codiciosos. La gente intentó arrebatarle su botín, solo que esta vez, Xiang San no se inmutó, no dudó. Se había enfrentado a ese perro, y algo dentro de él había cambiado. Incluso Yuki podía sentirlo, murmuró en voz baja. ¿Recordaba algo? Xiang San hizo un gesto a Yuki para que se acercara. Su voz grave y seria, si se corre la voz, no solo nos traerá el desastre a mí y a mi madre, todo el pueblo podría estar en peligro. Yuki se inclinó hacia él, con los ojos muy abiertos, pero justo cuando iba a hablar, Xiang San dudó. Olvídalo, no diré nada. Yuki prácticamente saltó de frustración. No puedes detenerte así a mitad de una frase. Eso es una tortura. Le persiguió, adivinando a lo loco. Espera, ¿recordabas que eras un pez gordo? ¿O quizá recordabas a un enemigo? No, estoy cerca. Al ver la curiosidad de Yuki, Xiang San suspiró y se dio un poco. Dime, ¿has oído alguna vez el nombre de Seon-san? Para su sorpresa, Yuki simplemente sacudió la cabeza. No, no me suena. Xiang San parpadeó incrédulo. Ese nombre me lo dio mi abuelo en persona. Se suponía que iba a sacudir el mundo, murmuró para sí, con voz débil. ¿Ha pasado ya la edad del asombro? ¿Cuánto tiempo he estado dormido? ¿Todavía aferrado a la esperanza? Xiang San siguió adelante. ¿Qué hay de nombres similares? Algo así como la montaña. Nadie cruza. Yuki volvió a sacudir la cabeza. No, nada de eso. Esa respuesta golpeó a Seon-san como un martillo. Antes era famoso. El mundo entero sabía quién era. Yuki lo miró con escepticismo. ¿Qué eras? ¿Como un campeón paralímpico o algo así? Xiang San soltó una carcajada amarga. No me acuerdo. La verdad es que no recuerdo nada. Mi memoria declarativa debe de haberse descargado en alguna parte. Todo lo que recuerdo es mi nombre y el suyo. De repente, agarró a Yuki por los hombros. ¿Recuerdas el nombre que grité cuando me desperté? ¿Eres Gemov? Yuki frunció el ceño, pensativo. Sí, dijiste ese nombre cuando te despertaste. Pero por la mirada de Xiang San, esa no era la respuesta que quería, murmuró él mismo. Así que incluso él se ha ido. ¿Realmente he estado dormido durante miles de años? Ni siquiera puedo recordar quién era. Finalmente, se volvió hacia Yuki y le preguntó, oye, ¿qué año es ahora? Yuki parpadeó. Este año es 209. Yuki explicó. Hubo una guerra durante la tercera era. La llamaron la Guerra de la Ascensión. Los ojos de Seon-san se abrieron de par en par. Así que realmente he estado dormido durante 200 años. Y si sigo vivo, entonces el verdadero York debe ser 2. Tengo que descubrir la verdad. Esa noche, Yuki llevó a Xiang-san a visitar a un médico local llamado Schultz. Seon-san esperaba cambiar a una prótesis más funcional y preparada para el combate, pero carecía de las piezas necesarias. El doctor Schultz frunció el ceño. ¿Qué tal unos componentes de alta calidad? Sí, pero nada es gratis. Xiang-san asintió, comprendiendo la duda. Luego metió la mano en la bolsa y sacó algo. Era un segmento de columna vertebral rescatado del perro que había derrotado. La verdad era que ese perro había sido humano alguna vez, hasta que se modificó con hebras víricas inyectadas y se fusionó con tecnología avanzada de unión de genes. Seres así eran conocidos como cibernéticos, como le pasó a la madre de Yuki. Ella terminó así porque vendió su columna vertebral. ¿En serio estás pensando en venderlo? Preguntó Yuki en voz baja. No lo vas a usar para ti. No hay medicina. Xiang-san suspiró. Ya sabes lo que usan cuando reemplazan una columna vertebral. ¿Cómo se llamaba otra vez? El médico enarcó una ceja. Querrá decir mensajero inverso, empapado. Xiang-san chasqueó los dedos. Ese es. Así que todavía se llama así en esta época. Pero la droga no era lo único que necesitaba. También necesitaba 1 tonelada de piezas compatibles. El médico frunció el ceño. Esos componentes que mencionó demasiado antiguos. Intenta buscar en la pila de chatarra del desguace. O tal vez buscar algunos planos en línea. Xiang-san se lo quedó mirando, atónito. Espera, el internet que se extinguió durante la guerra. ¿Me estás diciendo que este mundo destrozado aún tiene acceso a la red? Aunque claramente intrigado, finalmente declinó. Olvídalo, las tarifas de las redes privadas son un timo. Después de que Seon-san se fue, el doctor se arrastró a una habitación oculta y susurró en un transmisor. Misión fallida. Seon-san se negó a conectarse sin importar lo que le dijera. Al otro lado de la línea, el alcalde apareció en pantalla.
Su tono era una grave violación del artículo 3 del principio de Daisen, la connivencia entre un siaka y un forastero se castiga con la muerte. Ese Sean, no hay duda de que es uno de ellos. En su juventud, el alcalde había ofendido a un poderoso funcionario y se vio obligado a exiliarse. El médico conocía la historia superficial, pero la verdad de que el funcionario había sido asesinado por un saka que el propio alcalde había convocado, era una lección heredada de su padre. Los saikes son fáciles de manipular. Solo muéstrales deferencia, y nunca levantarán una mano contra ti. Ese principio se convirtió en la piedra angular de la filosofía de supervivencia del alcalde. Esperaba mantenerlo enterrado para siempre, pero esta vez, el recaudador solo se llevó a 18 bebés por debajo de la cuota. Eso podría significar que los rebeldes del bosque, los clanes chiíes proscritos estaban vigilando, y la negativa de Xiang San a conectarse. Ese comportamiento reflejaba perfectamente al siaka. Nunca se conectaban a las redes, porque en el momento en que lo hicieran, sus verdaderas identidades quedarían al descubierto. Después de presenciar la fuerza explosiva del señor San durante la pelea de perros, especialmente tras adquirir el cuerpo cibernético del artista marcial, el alcalde finalmente se dio cuenta de que, si queremos que esta ciudad sobreviva, puede que no tengamos más remedio que confiar en Isaka. Mientras tanto, Xiang San y Yuki llegaron al depósito de piezas abandonado de la ciudad. Mientras rebuscaban entre montones de chatarra, su conversación giró naturalmente en torno a la batalla de aquel día. Seon-san admitió, honestamente, que no planeaba dar el paso. Alguien me empujó, lo que significa que alguien estaba intentando que me mataran. Yuki se quedó de piedra. Había estado allí, pero no había visto nada sospechoso. Darse cuenta de que el tiempo era corto. Xiang-san sugirió que regresaras. Me encargaré de esto solo. Pero Yuki negó con la cabeza sin vacilar. Hoy me has salvado la vida. Iré contigo. Subieron al pico más alto y cercano a la luna. El viento azotaba a su alrededor. Algo peligroso se estaba gestando en el silencio. Xiang-san se quedó mirando la extraña cicatriz que atravesaba la superficie lunar. Su mente se arremolinaba con dudas. ¿He dormido realmente durante 200 años? ¿O he cruzado de algún modo a un mundo paralelo sin decir ni una palabra más? Condujo a Yuki a una gran ruina cubierta de óxido. Lo que parecía un montón de chatarra era en realidad una maravilla del diseño antiguo, la legendaria máquina de Turing. Señalando los restos, Xiang-san explicó que la Turing Machine fue el primer ordenador nacido en los albores de la civilización. No fue solo el inicio de la tecnología, fue el verdadero origen de toda fuerza interior. Las artes marciales externas proceden de las tácticas de campo de batalla, pero la fuerza interior es la fusión de la inteligencia y la voluntad. Cada técnica interna es esencialmente una forma de computación, y toda computación se remonta a esta estructura. Yuki se quedó atónita, aunque seguía confusa. Espera, ¿qué tiene que ver un ordenador con la lucha? Xiang-san sonrió. Un ordenador puede ejecutar miles de millones de simulaciones en un abrir y cerrar de ojos. Los verdaderos maestros utilizan ese poder a través de sus propios cuerpos. Siguió explicando concepto tras concepto. Yuki no podía seguirle el ritmo, pero podía sentirlo. Algo antiguo y poderoso se estaba despertando. Continuó Xiang-san. El cerebro humano es intuitivo. Le cuesta modelar cálculos complejos, pero las máquinas están hechas para ello. Esa es la esencia de la fuerza interior cuando buscas el mando de una máquina de Turing. Nadie puede robar tus datos ni secuestrar tus pensamientos. Entrena tus puños sin entrenar tu núcleo, y todo lo que serás es la herramienta de otro. Yuki aún parecía completamente perdida. Xiang-san lo desmenuzó. Si solo te centras en las técnicas externas e ignoras el cultivo interior, básicamente estás caminando desnudo en el mundo de los datos. Cualquiera podría arrancarte tus recuerdos o robarte tus instintos de combate. Incluso el luchador más fuerte no es más que una marioneta, a menos que domine el poder interior. Solo entonces podrás ser dueño de sí mismo. Esta es tu primera lección. Algún día, cuando estés atrapado en una ilusión, esto podría ser lo único que te salve. Con eso, Xiang-san guió las manos de Yuki sobre los controles de la máquina. Los engranajes emitieron un sonoro clunk, clunk, y de repente se atascaron con un agudo chirrido metálico. Yuki dio un salto hacia atrás, asustada, y casi le arranca la mano, pero Xiang-san le tranquilizó. Esto es bueno. Lo es. Significa que el mundo sigue siendo real. La máquina todavía funciona, y no somos solo fantasmas dentro de alguna simulación. A este fenómeno se le llama alto itinerante, la espada que corta la ilusión. Yuki levantó la mano, confusa. ¿Qué es una parada turística? Xiang-san explicó.
Es la idea de si una máquina que gira puede determinar si otra se detendrá alguna vez. Ese atasco justo ahora demuestra que no estamos dentro de una computación simulada. Ese pequeño fallo fue la negación más rotunda de una falsa realidad. En ese momento, Xiang-San tuvo la certeza de que no era solo un cerebro en una cuba. La textura del mundo volvió a ser vívida. Incluso pudo sentir cómo la semilla del poder interior empezaba a echar raíces en su interior. Suavemente, le dio unas palmaditas a Yuki en la cabeza, dando gracias a las estrellas. Somos reales. Pero entonces su tono se volvió serio para recorrer el camino de un verdadero guerrero. No basta con comprender la máquina de girar. Debes imaginarla, remodelar su antigua lógica en tu mente y hacerla rodar con tu voluntad. Lo que necesitaban no era solo maquinaria oxidada. Si captaban el plano que había detrás, podrían construir el núcleo de su fuerza interior. Xiang-San había explicado muchas cosas, pero estaba claro que Yuki no había entendido la mayor parte. Había caído la noche. Era hora de regresar. Pero Yuki no estaba dispuesta a dejarlo ir. Agarró el brazo de Seon-san. Espera. ¿Podemos hablar más sobre el camino del guerrero? Xiang-San respondió con calma. Yuki puede no haber aprendido ninguna técnica, pero una cosa que ahora sabía con certeza. Este hombre no era solo Xiang-San. Era un verdadero Xia. Xiang-San se dio la vuelta para marcharse. Yuki dudó durante un largo momento, y de repente gritó, yo también quiero ser su Xia. Parecen tan geniales y tan potentes. Xiang-San suspiró, medio divertido. Tranquilo, eso es solo estilo. Los auténticos Xia reciben más palizas de las que crees. Pero Yuki no se inmutó. No me importa si me vuelvo fuerte. Puedo mejorar mi vida y la de mi madre. Aún así, Xiang-San no se inmutó. Palmeó el hombro del chico. Olvídalo, chico. Vete a casa y duerme un poco. Ser un Xia no es tan noble como parece. Hay muchos entre ellos que son desleales, sin corazón o egoístas. Y una vez que te conviertas en uno, llevarás una mancha a los ojos de las autoridades de por vida. Pero a Yuki no le importó. Se tapó los oídos y gritó, no me importa, sigo queriendo serlo. Ni siquiera podía explicar por qué. Tal vez fue algo del apasionado discurso de Xiang-San. Encendió un fuego en su pecho. Xiang-San había advertido que la falta de poder interior podía provocar anomalías peligrosas. Pero Yuki se sentía bien. Ese espíritu desafiante pilló desprevenido a Xiang-San. Tal vez el chico realmente valía la pena enseñar. Muy bien, entonces siéntate. Te enseñaré lo que una verdadera Xia necesita saber. En primer lugar, su mente agitó recuerdos enterrados durante mucho tiempo comenzaron a despertar. Tal vez pasarle algunas cosas a este mocoso testarudo no era tan mala idea, así que empezó con la maldición del conocimiento. A veces, en una vida de ignorancia y paz, desconocer tu propio sufrimiento puede ser una forma de felicidad. Es como perseguir la luz, pero estar siempre atrapado en una oscuridad de la que no puedes escapar. Yuki estaba completamente perdida. ¿Por qué todo lo que Xiang-San decía hoy sonaba tan críptico y difícil de entender? Pero en el fondo, confiaba en Seon-san. Él también quería vivir una vida fácil, cómoda y libre. Cuando mencionó la palabra libertad, Xiang-San asintió. Eso es. Este chico tenía el alma de un Xia, porque en el fondo, ser un Xia significa luchar por la libertad. Pero no me malinterpretes, añadió Xiang-San. La libertad no significa hacer lo que te dé la gana. Puede que algunos Xia luchen por sí mismos, pero la mayoría lucha por la libertad de los demás. Desde la antigüedad, siempre ha parecido natural que los fuertes se aprovecharan de los débiles, pero se trata de un peligroso error. La llamada ley de la selva no es más que una traición a los ideales comunes de la humanidad, que deja a los vulnerables en una situación de miedo constante. Pero un día, un hombre extraordinario se levantó. Se llamaba Mode. Introdujo el concepto de beneficio mutuo, una idea increíblemente rara en aquella época. Este es el verdadero poder detrás del legalismo, al igual que en el budismo, donde primero hay que cultivar el corazón. La mayoría de la gente no quiere de forma natural infringir la ley o desafiar el orden, pero la verdad es que las leyes rara vez protegen al pueblo, protegen la riqueza y a la clase dominante. Los verdaderos beneficiarios de cualquier sistema son siempre las élites situadas en la cúspide de la pirámide. De repente, Xiang-San tembló. Era como si otro recuerdo enterrado hubiera resurgido. A lo largo de la historia de la humanidad, los fuertes han pisoteado a los débiles. Siempre se ha considerado que las cosas son así. En términos actuales, lo llaman unidad de alta especificación. Esto explotando las de baja especificación. Pero cuando las cosas llegan a ese punto de ruptura, siempre hay una chispa. Unos pocos se alzarán y formarán una fuerza de resistencia. En ese sentido, los Xia son los desvalidos de la sociedad, pero también sus rebeldes más peligrosos. Yuki escuchó en silencio y, por primera vez, algo cambió en sus ojos.
empezaba a comprender. En realidad, no todos los Xia son santos o villanos. Aunque poderosos como individuos, sus verdaderos enemigos suelen ser sistemas enteros de poder y lucro. Por eso, a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones, la mayoría de las rebeliones acaban en fracaso. La verdadera esencia de las artes marciales es el asesinato, dar al débil la oportunidad de golpear al fuerte con un coste mínimo. Pero al final, las artes marciales son solo herramientas, pueden servir al justo o dar poder al corrupto. La tiranía, al fin y al cabo, son solo unos pocos acaparando poder y recursos para oprimir a la mayoría. Quita a los pocos y la tiranía cae. Xiangsan se vuelve lentamente hacia Yuki. Artes marciales externas son esencialmente técnicas de asesinato, y lo que realmente se adapta a los cuerpos cibernéticos no son las antiguas artes marciales, sino algo nacido de las primeras tácticas occidentales con armas de fuego. Esta nueva forma de asesinato combina la guerra de guerrillas, el francotirador y la teoría de las operaciones especiales en un estilo letal, y gracias al potencial ilimitado de los cuerpos cibernéticos, ha evolucionado más allá de la imaginación humana. Al final, las artes marciales son solo algoritmos. Los estilos externos son plantillas. Las artes internas son datos. Por fin, Xiangsan transmitió a Yuki toda su filosofía sobre Xia, la fuerza interior y la teoría de la gira, exigiéndole que empezara con el entrenamiento interno. Luego, con las manos juntas a la espalda, declaró solemnemente: a partir de hoy, soy tu amo. Yuki parpadeó confundida. Maestro, ¿es eso algo que se come? Xiangsan casi se cayó. Maestro significa un pacto sagrado entre Xia, no un aperitivo. A la mañana siguiente, mientras Xiangsan estaba ocupado jugando con su nuevo cuerpo cibernético, el alcalde decidió pasarse por allí. Estaba claro que se había enterado de la compra de piezas, y se pavoneó como un experto, ofreciendo consejos no solicitados. Pero esta vez, Xiangsan no era el York despistado que solía ser. Si el alcalde sabía que era un Xia y aún así trató de acercarse, tenía que haber un motivo oculto. Sin embargo, no importaba. Estaba en tal estado de ruina, ¿quién se molestaría en maquinar contra él ahora? En este momento, lo que más importaba era encontrar un sólido, battle ready cáscara exterior, y un casquete que le quedaba como un guante con medio cerebro al descubierto. Meterse en una pelea así era pedir que se lo sacaran como carne de melón. De repente, el alcalde recordó que había un horno 3D sin usar en la ciudad que podría ayudar a Xiangsan. Lo empujó con entusiasmo. No hay necesidad de discutir el pago. Tómalo como un agradecimiento de nuestra parte. Eso hizo que Xiangsan desconfiara al instante. No era de los que creían en almuerzos gratis. La verdad salió a la luz. En apenas medio mes, el funcionario de bienestar social visitaría la ciudad. Las subvenciones estaban vinculadas directamente a las cuotas fiscales, y esta vez debían entregar 19 bebés, pero solo nacieron 18. Esa falta podría costarles todo. Si los de arriba retiraban su protección, los salvajes asaltantes del páramo podrían pulular sin control. Con las palmas de las manos juntas en señal de súplica, el alcalde rogó: si vienen los Raiders, ayúdennos a mantener la línea. Xiangsan se quedó sin habla. Así que este era el precio real detrás de su generosidad. Trabajó hasta altas horas de la noche, logrando por fin algún avance. Mirando fijamente el cuerpo cibernético con forma canina de Will, se sumió en profundos pensamientos. Tengo que desarmar esto rápido y convertirlo en algo que pueda usar. Rápidamente se dio cuenta de que las fibras musculares sintéticas de este cibercuerpo podían desmontarse individualmente, y los chips incrustados eran capaces de alimentar funciones corporales independientes por sí solos. Lo que le emocionaba aún más era que el núcleo de energía era mucho más avanzado que su vieja batería oxidada. Al menos, la resistencia ya no sería un problema. Pero lo que realmente le sorprendió fue lo siguiente: el sarnoso perro cibernético tenía un motor de combustión interna incorporado. Mojó un dedo en el líquido que goteaba en el suelo y lo frotó ligeramente. Una llama azul se encendió de repente en la punta de su dedo. Era etanol, combustible de un sistema híbrido de energía. En serio, estas eran las únicas piezas utilizables por ahora, y aún no estaba seguro de hasta dónde podía llevar las modificaciones. Lo primero era lo primero. Tenía que lidiar con el chip de control, pero en cuanto lo conectó a su sistema neural, surgió un problema evidente. Los datos dentro del chip eran un desastre. En una época de tecnología tan avanzada, los programas principales seguían estando escritos en el viejo lenguaje C. Los controladores no solo estaban anticuados, carecían incluso de la encapsulación básica. Era como un artista marcial con una forma perfecta por fuera, pero una cáscara hueca por dentro, atascado para siempre en el mismo nivel.
Tras pensárselo un momento, no tuvo más remedio que recurrir a los conocimientos de programación que aún quedaban en su cerebro para reescribir el chip desde cero. Mientras tanto, Yuki ya se había alejado de lo que fuera en lo que estaba trabajando su maestro. Estaba más allá de su comprensión. Desde que empezó a llamar maestro a Seonsan, los matones locales empezaron a evitarle. Después de todo, nadie quería meterse con el tipo que noqueó a un guerrero entrenado. Pero mientras paseaba por la ciudad, una figura imponente se interpuso de repente en su camino. El hombre agarró a Yuki por el cuello, su agarre firme y amenazador. Sin embargo, un segundo después, algo pareció cruzar la mente del hombre y lo soltó bruscamente. Este hombre era uno de los hombres inertes, el mismo matón que había forzado a Xiangsan en la arena que toda la configuración había sido inerte haciendo. De vuelta al taller, Xiangsan seguía inmerso en su código. En una carrera contrarreloj para reprogramar el chip, fusionó las matemáticas avanzadas con la lógica de la codificación en bruto, y luego alimentó el núcleo de su fuerza interior, lo que llamó lenguaje del pensamiento. Todos los datos antes dispersos, ahora fusionados en un sistema unificado, y de él surgió algo totalmente nuevo, una doctrina de artes marciales cibernéticas. Para evitar que su lenguaje de pensamiento fuera descifrado, Xiangsan reestructuró el programa usando un método algorítmico mucho más avanzado. Tras 72 agotadoras horas, por fin completó la reescritura. En el proceso, descubrió capas aún más profundas de conocimiento. Este lenguaje de codificación único en su género podría muy bien ser el sistema más complejo que existe, y para un verdadero hacker marcial, era la hoja más afilada de todas. Mientras tanto, con un subidón de dopamina, el interior se pavoneaba tranquilamente de vuelta a la ciudad. En virtud del principio Daizen, la mayoría de las sustancias adictivas estaban estrictamente prohibidas, pero compuestos como la testosterona alta, que te colocaba sin causar adicción, seguían estando ampliamente disponibles. Hoy en día, era habitual que la gente se pusiera una inyección después de la batalla o del partido, una forma rápida de relajarse y sentir que la gravedad no existía. Enor aún recordaba su primer disparo. Por un momento, sintió como si su cuerpo humano y su virilidad se hubieran restaurado por fin. Pero justo cuando estaba flotando en la felicidad, una sombra cayó desde arriba, un gancho de púa salió disparado, enganchándose fuertemente a la rueda de su moto. La figura se adelantó, chaqueta de cuero, botas de acero y una mirada que gritaba problemas. No era otro que Rafe, el famoso forajido de los páramos y miembro principal del sindicato Z. Interior se congeló. Sabía que no debía provocar así a un segador. Con voz temblorosa, preguntó, «Señor, ¿qué puedo hacer por usted?» Pero el hombre se limitó a reír. «Escuché que tu pequeño pueblo dio a luz a un verdadero tipo duro. Derribó al guerrero personal del recaudador de impuestos». No. La cara de Enor se retorció de rabia. Sin mediar palabra, aceleró el motor y cargó directamente contra Rafe. Pero Rafe ni siquiera se inmutó. Con un golpe casual, reventó el neumático delantero interior en el acto. El ruido despertó a Billy. Salió a trompicones, frotándose los ojos. ¿Qué demonios está pasando? Rafe no se molestó en charlar. Un disparo limpio. El cráneo de Billy reventó como un melón. Inner se quedó congelado en el sitio, empapado en sudor frío, incapaz siquiera de hablar. Resulta que, como la ciudad no cumplía con su cuota de impuestos, el señor le había revocado su protección mensual, y Rafe solo fue la primera hiena en oler la sangre. Interior completamente aterrorizado, soltó todo lo que sabía sobre Xiangsan. Rafe levantó una ceja, golpeó bien después de perder todos sus algoritmos marciales. Eso sí que es interesante. Mientras tanto, el funcionario de Hacienda miraba el terminal que tenía delante y en la pantalla había un expediente completo sobre Rafe. Conocía todos los movimientos y las intenciones de Rafe, pero decidió guardar silencio, aun sabiendo que era un conocido matón de las tierras baldías. Como Robot, no se hacía ilusiones sobre los humanos a sus ojos. Ni siquiera eran capaces de crear una verdadera inteligencia artificial, solo una estupidez artificial. Cualquier cosa que pueda hacer un ordenador, los humanos podrían llegar a reproducirla por sí mismos con tiempo y esfuerzo suficientes. Yuki, al oír a Xiangsan contar esto, parecía escéptica, pero en el ajedrez las máquinas ya vencían a los mejores jugadores humanos. No, Xiangsan se limitó a sonreír. Claro, la máquina juega al ajedrez, pero no tiene ni idea de por qué juega. Los ordenadores pueden imitar, pero nunca superarán a la mente humana. Con eso, cogió despreocupadamente una barra de metal. Se arrodilló, dibujó letras en la tierra. Lección 1, lógica booleana. Tome dos valores cualesquiera, pueden ser números, letras, lo que sea. 1 da lugar a 2, 2 da lugar a 3. Toda la informática moderna empieza aquí.
En otras palabras, incluso dibujando en la Tierra con una varilla metálica se podría conseguir el mismo resultado. Los ordenadores simplemente sustituyen a la mano humana. La lógica booleana descompone la comprensión humana en formatos que una máquina puede ejecutar. Y los maestros definitivos de la fuerza interior, Inner Power, pretenden codificar sus conocimientos en los ordenadores para liberar todo el potencial de la máquina. Las matemáticas son el Dao. La lógica booleana es la regla de los números. Del Tao surge el 1, del 1 surgen los 2. Esta progresión es la esencia de la fuerza interior. Yuki, al escuchar toda esta divagación filosófica, parecía completamente perdida. Ni una sola palabra tenía sentido, y para empeorar las cosas, Xiang-san le asignó deberes. Al caer la noche, tras días de meticulosos ajustes, Seon-san había terminado por fin el prototipo de su nuevo cuerpo cibernético ensamblado a partir de las piezas del viejo armazón de Will. Llamó a Yuki y, sin mediar palabra, extrajo con cuidado el chip del cerebro del chico. Efectivamente, en este mundo, el sistema nunca permite que los débiles se eleven. El chip de Yuki no tenía ninguna protección de cortafuegos y estaba plagado de errores y puertas traseras explotables. Xiang-san comenzó reforzando el chip de Yuki con un cortafuegos para bloquear cualquier posible vigilancia. A continuación, ejecutó otro escaneo profundo en busca de errores persistentes. Efectivamente, el cuerpo cibernético de Yuki se movía con mucha más fluidez que antes. Con este chip, por fin podía distinguirse del humano medio. Una vez hecho esto, Xiang-san se dedicó a crear su propio chip personalizado. Se había planteado rechazar la petición del alcalde, pero en el fondo sabía que si esta vez hacía la vista gorda, podría perder la razón por la que se había convertido en quien era. Huir es siempre la opción más segura cuando se enfrentan a probabilidades abrumadoras, pero las artes marciales nunca fueron concebidas para correr. Se crearon para proteger a los débiles. Sosteniendo el chip terminado, dijo, instala esto en mi biocerebro. Con él, por fin puedo recuperar lo que solía ser. En el momento en que se conectó, el cuerpo cibernético de Xiang-san se sacudió de inmediato, iniciando un escáner de diagnóstico completo. Al mirar el montón de armaduras de aleación que le había entregado el alcalde, Xiang-san comprendió por fin lo frágil que era su cuerpo actual. Antes de que llegue el oficial de bienestar, debe adquirir un par de manos lo bastante fuertes como para rivalizar con un verdadero artista marcial. Mientras tanto, Inoue se había deslizado silenciosamente de vuelta a la ciudad. Sorprendentemente, Inoue se presentó ante la gente del pueblo y mintió, afirmando que la muerte de Belly era culpa de Xiang-san por negarse a vender ese cuerpo de perro cibernético. Pero antes de que pudiera terminar, el alcalde apretó el gatillo sin vacilar. Sin Xiang-san, ni siquiera podríamos pagar nuestros impuestos. En ese momento, el alcalde mostró una rara valentía para proteger la ciudad. Ya había gastado una fortuna contratando a 3 artistas marciales de fuera porque hoy era el día de inspección del oficial de bienestar. En ese momento, un estruendoso rugido resonó desde lo alto. Un enorme avión descendió lentamente sobre las afueras de la ciudad. De su interior salió una figura imponente, ataviada con un casco metálico de un solo ojo. Su presencia era fría y opresiva como un tambor de acero erguido. Una a una, las hileras de cochecitos de bebés salían tras él. Era el paquete social del año. Cualquier hogar que desee adoptar puede acercarse y reclamar uno in situ, elegir un niño y llevárselo a casa. Pero el alcalde no se relajó, porque aún no había llegado el anuncio más crítico, si la ciudad mantendría su estatus de protección. Y sin más, el tuerto se dio la vuelta y comenzó a marcharse. El alcalde se adelantó, queriendo hablar, pero no le salieron palabras. Para sorpresa de todos, el hombre se volvió y miró al viejo alcalde. ¿No lo habías preparado ya todo? ¿Realmente necesito decir más con eso? Se fue por su cuenta. Dentro de 19 días, declararé oficialmente la ciudad bajo protección. Hasta entonces, esos 3 guerreros son su mejor opción. Pero nada más despegar el avión del funcionario de bienestar, estalló el caos. Un matón entró en la plaza como un poseso, como si temiera que alguien le ganara la partida. Los 3 guerreros se pusieron inmediatamente en alerta máxima, con sus túnicas negras ondeando. Anthony tomó la delantera, enarbolando una enorme ametralladora Gatling y disparando sin vacilar. Pero sorprendentemente, el matón empezó a girar en su sitio, formando un vórtice parecido a un tornado que desviaba todas las balas sin esfuerzo. Entonces, ¡bam! Un penetrante rayo de luz salió disparado limpiamente, abriendo un agujero en el cráneo de Anthony. Muerte instantánea. El atacante no era otro que Lifu, el infame merodeador de los páramos. Anthony había aniquilado una vez, sin ayuda de nadie, a 30 incursores, y ahora le habían dado un solo tiro. Los 2 guerreros restantes estaban aturdidos, pero su orgullo no les permitía retroceder.
con una ráfaga de movimiento, se lanzaron a la refriega. Long Connie fue el primero en atacar, blandiendo su doble tamaño con una velocidad mortal. Saltaron chispas cuando las espadas chocaron contra la barra de acero Li Fu. El sonido agudo y explosivo. Long Connie pensó que tenía la sartén por el mango, cortando con una precisión mortal. Pero de lo que no se daba cuenta era de que Li Fu ni siquiera había usado el 10% de su verdadero poder. Viendo que la lucha se alargaba, el último guerrero, Valis, no pudo contenerse más. Con un rugido, se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Pero incluso alguien tan bruto como Valis se vio incapaz de dar un solo paso más hacia Li Fu. Lanzó una ráfaga de golpes como un huracán, pero Li Fu permaneció imperturbable, esquivando, tejiendo, desviando con facilidad. Entonces, aprovechando una apertura, Li Fu blandió su vara contra Valis, pero justo cuando parecía que iba a dar en el blanco, de repente invirtió la dirección y golpeó directamente al largo Connie, cogido completamente desprevenido. Long Connie no tuvo más remedio que prepararse para el impacto. Con un chasquido repugnante, todo su brazo salió despedido rociando sangre por el aire. Furiosos y desesperados, los dos guerreros decidieron desatar su ataque combinado más fuerte, pero justo cuando empezaban a moverse, ambos se congelaron en mitad de la acción. Sus rostros palidecieron, como hechizados. Innumerables voces resonaban en sus mentes, retorciendo sus pensamientos y rompiendo su concentración. Solo entonces se dieron cuenta de que Li Fu dominaba la legendaria técnica de la visión. Un verdadero maestro de las artes internas capaz de aplastar a cualquier luchador externo con una sola mirada. Los ojos de Paulus se abrieron de par en par. Reconoció ese movimiento. Era la misma técnica utilizada en una masacre años atrás. Por aquel entonces, un artista marcial errante se había expuesto atrayendo a cientos de luchadores para desafiarle, pero el hombre ni siquiera movió un dedo. Se limitó a mirarles. Y así como así, toda la turba se volvió contra los demás, masacrando a sus propios aliados como locos. Al ver el destello de reconocimiento en los ojos de Paulus, Leif soltó una risita. No esperaba que nadie en este pueblo polvoriento conociera esa técnica. No me mires fijamente al ojo cibernético, añadió, despreocupado. En el momento en que Long Connie hizo contacto visual, ya era demasiado tarde. La mayoría de los luchadores marciales confían en la visión infrarroja durante el combate para buscar amenazas ocultas, pero Leif había secuestrado esa señal para infiltrarse en el sistema Long Connie. Los hackers normales pueden tardar minutos en romper esas defensas, pero para alguien entrenado en el poder interior, se tarda menos de una centésima de segundo. Con un hundimiento del puño interrumpido, ni siquiera un reinicio a la velocidad del rayo le salvaría. Un cierre forzoso del protocolo de combate, y un momento fatal de día seguiría. El hecho de que Leif pudiera derribar instantáneamente a un combatiente a distancia como Anthony dejaba clara una cosa: su técnica de testigo ocular no era solo para aparentar. Levantó la mano para el golpe final contra Paulus, luego se congeló a medio movimiento. Resulta que Leif no había estado luchando solo. Su compañero Bomwake se había conectado a su sistema nervioso vía Wi-Fi compartiendo el acceso al protocolo de testigos oculares. Fue Bumquek quien lo retuvo porque las habilidades marciales externas de Paulus eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en un mundo de pendencieros. El luchador de clase tanque era una joya rara. Paulus lo entendió mal, pensando que habían decidido perdonarle la vida. Rápidamente esbozó una sonrisa aduladora, tratando de escabullirse, pero en su lugar, Leafe le ofreció un trato. Con la vida pendiendo de un hilo, Paulus hizo su elección y juró lealtad, para mostrar buena voluntad. Leif incluso desactivó la conexión de testigos oculares. La traición no era una preocupación, porque en esta banda la lealtad se forjaba a través de los recuerdos compartidos. Su vínculo no se basaba en la confianza ni en el honor. Se alimentaba de saqueos, derramamiento de sangre y desenfreno. Esta libertad caótica, incluso los artistas marciales de alto nivel luchaban por resistir su atracción. Pero Paulus nunca fue su verdadero objetivo. Habían venido por alguien mucho más peligroso, un hombre que podía derribar guerreros entrenados. Xiang San, para el ojo inexperto, podría parecer anodino, pero cualquiera que le venciera en una pelea justa era alguien digno de ser reclutado. De repente, Anthony, al borde de la muerte, se incorporó en un desesperado espasmo final. Leif no dudó. Un golpe limpio, sin segundas oportunidades. El alcalde se lanzó furioso, pero antes de que pudiera asestar un golpe, fue abatido al instante. En ese momento, los sensores de Bumquek captaron movimiento. Julia estaba huyendo de la ciudad con Yuki. Leif entrecerró los ojos, y salió corriendo en su persecución. La pierna derecha de Yuki había sido volada, la sangre se acumulaba debajo de él.
Julia trató frenéticamente de levantarle, instándole a reparar su miembro cibernético, pero no se dio cuenta de que Leif ya se acercaba desde las sombras. Desesperada, Julia incluso ofreció los datos de su líquido cefalorraquídeo a cambio de clemencia, pero Hoja agarró a Yuki por el cuello y le gruñó: «Háblame de ese hombre que sacaste del montón de chatarra». Solo entonces Yuki se dio cuenta de que no se trataba de ellos. Iban tras su maestro. La sonrisa de Leif se ensanchó de emoción. Cualquiera al que se llamara maestro en esta época no era un superviviente cualquiera. Capturar viva a una figura así era un premio raro y valioso. Momentos después, Yuki fue izada por un bastón y paseada por las calles como cebo viviente para atraer al escurridizo Xiangsan. La gente del pueblo observaba con furia silenciosa, temerosa de actuar mientras Yuki era exhibida como un trofeo. Entonces, de repente, Inox salió de entre la multitud. Yuki arremetió contra él, gritando que su traición había provocado la muerte de su madre. Solo entonces Inox se dio cuenta del peso de sus actos, pero para entonces, su valor ya había huido. Mientras tanto, en el interior de un almacén abandonado, Xiangsan estaba experimentando su transformación final. Se estaba fusionando con el chip de Will, absorbiendo sus recuerdos para heredar un sistema de combate de nivel maestro. Fuera Leif había llegado. Después de escanear en busca de firmas de calor, sonrió y empezó a gritar insultos para provocar una reacción. Y entonces ¡pum! Un estruendoso pisotón sacudió la tierra, ataviado con una armadura marcial. Xiangsan irrumpió como un rayo, rescatando a la moribunda Yuki en un rápido movimiento, mientras miraba a su discípulo, que había soportado un dolor insoportable solo para protegerle. La rabia llenó sus ojos. Se volvió fríamente hacia Leifiu, el eje de transmisión plateado Liv, sucesor del personal de triple fusión de la CSE, con los recuerdos del chip de Will inundando su mente. Xiangsan expuso el sucio pasado de Liv, que perdió en los Juegos Paralímpicos y mató a su oponente a golpes con un bastón para ocultar su vergüenza. Tras ser expulsado de su secta, Diev no se limitó a marcharse. Aniquiló hasta el último compañero discípulo, incluso a aquellos que una vez le llamaron hermano. Xiangsan se mofó. «Lo llamaste artista marcial. No eres más que un matón que se esconde tras un título». Liv se burló. «Por favor, si un luchador no usa la fuerza para dominar, ¿qué sentido tiene entrenar? Tu cuento de hadas de que el débil vence al fuerte es historia antigua. En este mundo, la fuerza es la única verdad. Los débiles no sobreviven, desaparecen». Entonces, en lugar de golpear, la hoja cambió de marcha. «Mira, sé que eras parte de la vieja escuela. Se inclinan por el sexo, pero seamos honestos, son irrelevantes. Ahora únete a nosotros en la hermandad del Sendero Verde, sin dogmas, sin reglas, solo libertad bruta». Xiangsan parpadeó, sorprendido por la propuesta. En su mente, la caída de la tiranía debería haber puesto fin a la era de los mercenarios y asesinos, pero ahora alguien había rebautizado la anarquía e incluso le había dado un nombre elegante como Senda Verde. No es que importara. No tenía ningún interés en seguir el mismo camino que la escoria. Se limitó a mirarle fijamente y a preguntarle: «¿Así es como se recluta a la gente, ofreciendo libertad con una mano y empuñando un cuchillo con la otra?» Leif no se enfadó. Nunca había esperado un sí. Había venido a luchar. Plantando su bastón firmemente ante él, sonrió satisfecho. «Gran técnica de espada. Empecemos matando». La mirada de Xiangsan se agudizó con el chip de memoria de Will. Ahora parte de él. Sabía lo letal que era ese estilo a este nivel. Un golpe de bastón tenía el peso de una espada. Un golpe podía partirlo en dos. Su mente se aceleró, calculando todos los movimientos que Leif podría hacer. Físicamente le superaba, y lo que era peor, podía sentir en el cuerpo de Leif el rastro de aquella extraña técnica. Mientras Xiangsan procesaba las variables, Boom Quack se abalanzó de repente, lanzando un ataque preventivo. Un haz de luz infrarroja se disparó directamente hacia el ojo izquierdo de Xiangsan. Boom Quack sonrió satisfecho, seguro de que se había establecido el enlace de control, pero no pasó nada. A Night Wedge, ni tartamudeo, como si la señal chocara contra un muro. Boom Terremoto se congeló. ¿Qué es lo que un servidor de seguridad? Pero no hay rastro de interceptación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Podía existir realmente una técnica interior tan avanzada y refinada que no dejara huella digital? Pero para Xiangsan, el asalto infrarrojo no era del todo inútil. Aquella repentina sacudida de código ajeno removió algo en lo más profundo de su ser. La imagen de una mujer surgió lentamente en su mente, suave y esquiva, pero inolvidable. Una vez le miró con una sonrisa amable y le dijo: «Déjame enseñarte 3 técnicas. Si las dominas, nunca más te cogerán desprevenido». La verdadera maestría marcial no reside en la fuerza bruta, sino en atacar y retirarse sin dejar rastro.
Esto es lo que algunos llaman el trío de cazadores de dragones. En primer lugar, analice sus sistemas internos en busca de anomalías. Segundo movimiento, secuestrar y codificar el código extranjero, luego reempaquetarlo y devolverlo. Tercer movimiento, borrar todo rastro de una presencia digital tan limpia que ni siquiera sabrán que estuviste allí. Parecían sencillas, pero cada una de ellas contenía un nivel de conocimiento que iba mucho más allá de la tecnología bruta. En ese mismo momento, la expresión de Hoja cambió. Algo iba mal en su ojo cibernético. De repente se dio cuenta de que su visión se había vuelto loca. En el momento exacto en que Xiang San recibió su técnica de testigo ocular, había rebotado de forma encubierta varios códigos QR de alta frecuencia en el ojo cibernético de la Hoja mediante una señal infrarroja. Esos pocos códigos ocultos bastaron para colapsar todo el sistema visual de la Hoja. Peor aún, el código malicioso de Boom Quack inyectado inicialmente en Xiang San había sido desviado a través del propio cuerpo de Hoja y enviado de vuelta al núcleo de Boom Quack. El llamado protocolo de protección de testigos oculares inútil frente a un verdadero maestro del código. Boom Terremoto finalmente se dio cuenta del peligro. Envió una alerta apresurada. Y ahora, si esto se prolonga eran tostadas. Pero ya era demasiado tarde. Cada orden que había enviado había sido secuestrada, reescrita y vuelta contra ellos. Y él no tenía las habilidades para deshacerlo. En solo 3 minutos. El aumento de las temperaturas internas sobrecalentaría sus sistemas, fundiendo circuitos, friendo procesadores, quemando sus cuerpos desde dentro. Su única oportunidad era derribar a Xiang San inmediatamente y retirarse en busca de apoyo de emergencia. Leif hizo su movimiento. No dudó más. Se lanzó hacia adelante como un misil humano, con los puños cerrados y los ojos fijos en el objetivo. Pero Xiang San no era de los que esperaban a morir mientras Leif cargaba con fuerza letal. Saltó a un lado, esquivando el golpe por los pelos en el aire. Giró, volteó y cambió de dirección. Los ojos se clavaron en Leif, buscando cualquier brecha en su defensa. Pero Leif no era un bruto balanceándose salvajemente. Su poder externo era sólido. Ese bastón suyo no paraba de moverse, golpeando en todos los puntos en los que Xiang San podía caer. Cuando el bastón se estrelló contra el suelo, Xiang San se abalanzó y agarró el extremo de la cola. Leif reaccionó al instante, tirando tanto del bastón como de su propio cuerpo hacia arriba, intentando arrojarlo. Pero Xiang San se aferró como un tornillo de banco. La diferencia de peso entre sus cuerpos cibernéticos era enorme. Por un momento, Xiang San ni siquiera pudo contraatacar. La ráfaga de golpes de la Hoja se hizo más intensa hasta que Xiang San apenas pudo aguantar. Justo antes de recibir un golpe demoledor, se soltó y saltó a un tejado cercano, evitando por poco sufrir lesiones graves. Pero al aterrizar, una fría sacudida le recorrió. Se le había entumecido el brazo derecho. Debe haber sido dañado durante ese impacto anterior. Algo en los amortiguadores internos había fallado. Las pupilas de Leif se estrecharon. Se había fijado como un halcón en busca de su presa. Su bastón atravesó el aire como un destello negro, girando para matar. Xiang San rodó a un lado justo a tiempo. No podía defenderse. Solo podía correr. Leif le ganaba en fuerza bruta, igualaba su velocidad y podía aplastarle fácilmente si recibía un solo golpe, pero entonces Xiang San se detuvo, plantó los pies y miró fijamente a Leif. Por fin se había abierto la ventana que había estado esperando. Cuando el bastón cayó, Xiang San no lo esquivó, saltó directamente al aire, directo hacia su enemigo. Había empezado a ver el patrón. Cada swing, cada movimiento. Hoja era rápido, pero predecible. Al final, las artes marciales eran solo asesinatos. Aderezado con disciplina. Si no podías matar de un golpe, tus músculos no significaban nada. La única manera de vencer a alguien más fuerte, mantenerse en movimiento, esquivar todo, esperar a que la grieta y luego golpear lo suficientemente fuerte que no se recuperan. Xiang San atravesó el campo de batalla como una sombra cada vez que el bastón se acercaba a unos centímetros de su cara. Se doblaba, se retorcía o se alejaba del peligro por el mínimo margen. Mientras esquivaba, Xiang San analizaba los movimientos del bastón. Nunca había visto este bastón de triple fusión SSC, probablemente una técnica desarrollada mientras estaba en éxtasis. Aún así, en cuanto al peligro, esta pelea no fue ni la mitad de intensa que la que tuvo con Will entonces. Will podría haber sido más débil, pero el cuerpo de Xiang San era básicamente chatarra unida con pernos. Si el Saber Body de Will era una sólida configuración de 100 hojas tenía que estar empujando 300. Y en aquel entonces la propia plataforma de Xiang San apenas una. Ahora bien,
La diferencia no era tan disparatada, solo unos pocos multiplicadores de diferencia, pero cuando se trataba de la técnica de combate, Leif podría notar si en Xiangsan sus estilos internos y externos fueron liga más allá de intentar 1000 tal vez 10.000. Miró a Leif y murmuró, si realmente entendiera este hardware, estaría agarrando el bastón por el medio y utilizando ataques a distancia dividida, pero ya era demasiado tarde. El sistema interno de Leif estaba comprometido, y las órdenes que había emitido no podían deshacerse. Fue entonces cuando Leif se dio cuenta de que no se trataba de un superviviente desesperado. Este tipo era un monstruo disfrazado. De hecho, Leif dio un paso atrás. Su primer instinto correr, pero antes de que pudiera pivotar, Paulus y Boom Quack llegaron a la escena. Ninguno de los dos quería involucrarse, pero, por desgracia, el terremoto de Boom ya había sembrado un código de control en sus sistemas. Sus cuerpos se movían, les gustara o no. Xiangsan estaba ahora atrapado en un combate a muerte de 3 contra 1. Leif se decidió. Olvidar el honor. Dejó que los demás hicieran el trabajo sucio y atacaría cuando fuera seguro. En el peor de los casos, si las cosas se torcían, podía abandonar en cualquier momento. Paulus miró a Xiangsan. El tipo parecía un montón de tornillos de chatarra y, sin embargo, había resistido contra Leif. Era impresionante. Por una fracción de segundo consideró la posibilidad de formar un equipo. Tal vez, solo tal vez, podrían derribar a Leif, pero entonces B-City. Una oleada de código inundó su cerebro, borrando ese pensamiento. Con la expresión en blanco y sin mediar palabra, blandió su puño, rasgando el aire, directo hacia Xiangsan. Leif no perdió ni un segundo. Levantó su bastón, agarró el centro con ambas manos y desató su movimiento más mortífero. Los extremos del arma comenzaron a vibrar violentamente, agrietando el propio aire con ondas de choque sónicas. Con un rápido movimiento, hizo girar el bastón por encima de su cabeza, convirtiéndolo en un negro ciclón de muerte. Solo podía mantener esto durante 3 segundos, pero ahora mismo, eso era todo lo que necesitaba. Xiangsan lo sintió al instante. Esto no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Su instinto le gritaba que se mantuviera alerta. Leif apuntó a ambos objetivos y lanzó un movimiento característico llamado triple ataque Fénix. Xiangsan se preparó para un golpe directo, pero en el último segundo, Leif cambió de dirección en mitad del ataque, y antes de que pudiera recuperar a Paulus, puño entró volando desde el frente. Estos burdos ataques de fuerza bruta. Xiangsan había visto 1000 como ellos. Ya conocía el siguiente movimiento incluso antes de que Paulus lo lanzara. Xiangsan atrapó el puño de Paulus en medio del golpe, giró con el impulso y esquivó por centímetros el bastón de Leif. Antes de que Paula pudiera siquiera reaccionar, Xiangsan lanzó una brutal patada directa a la raja del cráneo. Game over. Regla número 1 en una pelea de 2 contra 1. Deja caer primero al débil. Xiangsan no dudó. Un golpe limpio, un problema menos. Le vio caer a su compañero en un instante y, sin pensárselo 2 veces, arrojó su arma y salió disparado como una estrella de atletismo. Xiangsan parpadeó. Maldición, ese tipo corre más rápido de lo que pelea. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, ¡bam! Un camión explotó desde un edificio cercano, rasgando la pared. Julia estaba al volante, gritando a pleno pulmón y vuelve aquí, cobarde, con una deriva salvaje. Dio la vuelta al camión y lo frenó en seco hacia la hoja. Los neumáticos chirriaron, el acero crujió, lo embistió con fuerza, atravesando no 1, ni 2, sino 3 edificios enteros. Leif cayó del capó en una nube de polvo, cara torcida de rabia. Psicópata, te mandaré a volar. Justo cuando Leif se disponía a golpear, Xiangsan cayó desde arriba, golpeándole en pleno movimiento como un martillo caído del cielo. Aquello fue el colmo. Leif estalló de rabia, se abalanzó, tratando de arrastrar a Xiangsan hacia abajo con él en un último agarre mortal, pero Xiangsan lo vio venir, se deslizó hacia un lado, suave como el agua, aprovechando el impulso, redirigió la fuerza, enviándola de vuelta al pecho de la hoja. Dentro de la hoja de la CPU parpadeó en rojo, su sistema se estaba sobrecalentando, a punto de fundirse. Se desplomó, derrotado, con el cuerpo crispado, los ojos ardiendo de rabia impotente desde las sombras. Boom Quack por fin salió a la luz. Se acabó el esconderse. Xiangsan no esperó. Se lanzó hacia adelante como un misil. Sin dudarlo, en un abrir y cerrar de ojos, aterrizó justo delante de Boom Quack, bloqueándole el paso. Con los ojos fijos, Boom Quack se congeló. Sabía que en el momento en que apareció, básicamente se había ofrecido voluntario para morir. Presa del pánico, se giró hacia un lado, mostrando un cañón incorporado en su torso, listo para contraatacar.
pero Xiang San ya estaba moviendo un tobogán bajo directamente hacia él, derribándolo limpiamente de sus pies con una patada brutal. Sin perder el aliento, Xiang San se giró y cargó directamente contra la hoja derribada. Leif sabía que esto era todo, sin escapatoria, sin refuerzos, pero en lugar de miedo, esbozó una última sonrisa retorcida que mostraba su verdadero rostro. Xiang San cerró la brecha y se lanzó al aire con una potencia explosiva, y en un movimiento rápido, dio una patada giratoria que envió la cabeza de la hoja de vuelo. Boom Quack vio cómo sucedía. Su compañero, su última línea de defensa estaba muerto, su esperanza se derrumbó, el instinto se puso en marcha. Corre, corre ahora o muere, pero apenas dio unos pasos antes de que su cuerpo ardiera en llamas. El Kill Switch se había activado. Resulta que la detonación retardada dentro de Boom Terremoto, que fue la pequeña sorpresa de Xiang San establecido mucho antes de la lucha incluso comenzó. Ahora, solo quedaba una persona en el campo de batalla, Paulus, despistado, pequeño compañero de equipo. El tipo se quedó allí aturdido. ¿Cómo podía alguien tan pequeño acabar con todo un escuadrón? Tenía que ser algún tipo de juego, ¿verdad? Parpadeó, y en ese parpadeo, Xiang San se movió. Un puñetazo, luces fuera. El tipo cayó al suelo como un muñeco de trapo. Fue entonces cuando por fin llegó el alcalde, jadeante y con los ojos muy abiertos. Levantó una mano para detener a Xiang San, pero llegó demasiado tarde. La cabeza del pobre tipo ya era un cráter. A ese no hay quien lo salve. El alcalde se quedó helado y luego se desplomó de frío en el suelo. Pero justo cuando Xiang San se dio la vuelta para marcharse, sus instintos se dispararon. Algo estaba mal. Normalmente, cuando un héroe acaba con una banda de delincuentes, el público aplaude. No, pero aquí todo lo vio Xiang San. Sus ojos se llenaron de inquietud. Lo miraban fijamente, no con asombro, sino con miedo, como si no pudieran celebrar la muerte de sus opresores, porque ahora su llamado Salvador se sentía igual de aterrador. Xiang San había ganado, sí, pero su cuerpo había sufrido graves daños. Un doctor cercano susurró, no es que te odien, es la muerte cerebral. Lo que hiciste viola el principio de Daisen. Mientras hablaba, una prótesis armada con una guadaña fue colocada quirúrgicamente en el hombro de Xiang San. Xiang San se limitó a sonreír. El principio Daisen nada más que un remate a los poderosos. Los fuertes tienen libertad para destruir a los débiles. Están encadenados por reglas que prohíben la resistencia. Esta era puede llamarse libre, pero esa libertad es selectiva, siempre condicional. Y quizá por eso los héroes como él nunca desaparecen de verdad, porque el mundo sigue necesitando a alguien que esté dispuesto a cruzar la línea, pero entonces se dio cuenta de que le faltaban piezas, recuerdos sobre los héroes que le precedieron, recuerdos que podría haber perdido. Sí, debe de ser una historia infernal, murmuró Xiang San, medio en broma, medio en serio. Flexionó su nuevo brazo guadaña, asintiendo con aprobación. El clásico impulso mecánico fusionado con fibras musculares artificiales, fuerza y agilidad equilibradas a la perfección. Fue entonces cuando el doctor soltó una bomba. Enoch había traicionado al pueblo peor. Ordenó a Willy empujar a Xiang San a esa emboscada mortal. Así que me vende y piensa que puede irse sin más. El tono de Xiang San cuando frío como el hielo. No iba a dejar pasar eso. Algunos podrían llamarlo venganza, pero en un mundo de justicieros, la justicia a menudo era extraoficial. Yuki seguía inconsciente, vivo, pero apenas su corazón, riñones e hígado habían sido sustituidos por órganos sintéticos, y desde que eso ocurrió, Julia se había vuelto distante, fría, como si no pudiera mirar a Xiang San de la misma manera. Incluso después de matar a Lanconi y liberar al pueblo, la gente mantuvo las distancias, porque en el fondo nadie quiere vivir junto a un hombre que no necesita permiso para matar. Fue entonces cuando Xiang San recordó, todavía había 2 cadáveres tendidos fuera, los arrastró a la cabina, preparándose para una extracción de memoria, que era hora de averiguar qué era realmente esta hermandad del Camino Verde. A partir de unos recuerdos mínimos, Xiang San descubrió algo espeluznante. La llamada Hermandad del Sendero Verde era una máquina de pesadillas, que saqueaba ciudades, convertía a los hombres en maquinaria armamentística, a las mujeres en muñecas de alta gama, y ni siquiera los niños se salvaban. Pero lo que les heló aún más, estos recuerdos no eran solo hojas, eran compartidos. Toda la organización Z estaba conectada a una mente colectiva. Cualquiera a quien se le implantaran estos datos se pudriría lentamente desde dentro. Como una droga, la emoción del caos y la carnicería se arraigaría profundamente y florecería. Derramamiento de sangre en nombre de la libertad. Eso no es más que otra mentira. Xiang San apretó el puño y se detuvo. ¿Era realmente diferente? Claro que luchó por razones, pero al final, la violencia seguía siendo violencia. Algunos hombres nacen para la paz.
Otros solo se sienten vivos cuando luchan. Una voz se abrió paso a través de una espiral. Maestro Yuki, de la mitad de su tamaño, se acercó a él con los ojos llenos de excitación, agarrándolo del brazo. Sonreía. Por fin he descifrado todo el conjunto de algoritmos. Todo, sin errores. Xiang-san dejó escapar un raro suspiro tranquilo. El chico tenía talento, verdadero talento, incluso sin él cerca, estaba creciendo. Pero Xiang-san no elegiría ese camino para él, no el camino de un justiciero, especialmente ahora que Julia aún se estaba recuperando. Por su culpa, la gente del pueblo había visto lo que realmente era. Ya no había lugar para él aquí. Cuando Xiang-san dijo que se iba, la sala se quedó en silencio. A Yuki se le iluminaron los ojos. ¿A dónde vamos?, preguntó, radiante. Xiang-san negó con la cabeza. Aún no estaba seguro. Primero encontraré a Enoch, luego localizaré a esa supuesta hermandad. Lo que sí sé es que no puedo quedarme aquí. Yuki supuso, por supuesto, que él también vendría, pero Xiang-san fue firme, no a menos que tu madre esté de acuerdo. El camino de un justiciero, una vez que empiezas a caminar, no hay vuelta atrás. La mirada de Yuki se endureció. Si la seguridad significa renunciar a la libertad, prefiero estar insegura. Por un momento, Xiang-san se quedó mirándolo en ese fuego. Vio el eco de un guerrero. Finalmente suspiró. De acuerdo, si tu madre dice que sí, te vienes conmigo. Aún así, sabía que este viaje no iba a ser fácil. Después de 2 peleas brutales, algo había quedado muy claro. Sus recuerdos perdidos no iban a volver por sí solos. Solo la guerra los despertaría. Tal vez eso es lo que siempre había sido. Alguien que vivía para la próxima batalla. Hasta que un día perdió la pelea equivocada. ¿Qué tal sin recuerdos, sin pasado y sin idea de quién soy? ¿Que he perdido? ¿O que estoy en una lucha? Este mundo es una pesadilla. La violencia y la sangre a cada paso y yo. Todo lo que puedo hacer es luchar mi camino a cabo, una matanza a la vez. Xiang-san se había decidido. Sendero verde o realeza, bandas o generales. Si eres malvado, eres su objetivo. Y por encima de todos ellos, el que construyó este infierno, el llamado padre de las máquinas. Claro que ahora era débil, pero cada batalla le traía nuevas piezas, nuevos poderes, nueva tecnología arrancada directamente a sus enemigos. Mientras viviera llegaría ese día, el día en que se enfrentaría al tirano en persona. Eso era lo que le hacía fuerte, no sus habilidades, su corazón. Aunque olvidara quién era, nunca olvidó por qué luchaba. Lo curioso es que el antiguo juego Super Mario se convirtió de algún modo en parte del entrenamiento marcial moderno. Ahora mismo, en algún lugar del mundo, un chico llamado Apennine tenía el cerebro conectado a una plataforma de entrenamiento. En pantalla, monstruos pixelados y bolas de fuego parpadeantes volaban hacia él como balas. Y justo ahí, sobresaliendo de la nuca, una vieja y polvorienta etiqueta que rezaba: pequeña consola de aprendizaje tirana. Sí. De alguna manera esa cosa hizo una reaparición. Apennine no podía dejar de mirar a Sean. Las imágenes de Sean. El tipo le intrigaba como algo antiguo envuelto en misterio. Originalmente había tirado el cuerpo de Will allí a propósito. Cebo para los Raiders. Pero Xiang-san echó por tierra todo el plan. Solo. Y ahora miedo. Díaz burbujeó en su mente algo de la vieja escuela. Jiangu Camino. Espera, ¿era Xiang-san en realidad un artista marcial interno entrenado? Se perdió eso por completo. Justo cuando me di cuenta y me empezó a doler la cabeza, una voz rasposa que mascaba grava resonó detrás de él. De pie en la puerta había una bestia de perro de caza, puro músculo detrás, nada menos que el tío de Will, Altus. Altus se dejó caer con despreocupada amenaza. A pesar de la postura encorvada, sus ojos eran penetrantes. De las fauces abiertas de un perro, emergió un arrugado rostro humano, sonriente. No estoy aquí por venganza. El viejo graznó. Realmente odiaba a ese chico. Resultó que Xiang-san había desmantelado el invento más orgulloso de Altus, un estilo de combate híbrido de boxeo biomech. El viejo nunca lo superó. Justo a tiempo, hoy ha vuelto el tan esperado sistema de protección oficial de la ciudad. En los últimos 10 días, gracias a la presencia de Xiang-san, ni un solo Raider se atrevió a poner un pie cerca de la ciudad. Durante ese tiempo, había llevado sus propias mejoras al siguiente nivel. Su cuerpo cibernético había sido reconstruido con una precisión anatómica casi perfecta, con haces musculares más densos donde se necesitaba potencia y una estructura más ligera donde importaba la agilidad. Pero ahora que todo estaba en su lugar, era hora de seguir adelante. Durante su reclusión, incluso transformó las partes sobrantes de los cuerpos de sus enemigos caídos en un nuevo invento. Contemplando el voluminoso artilugio, sonrió satisfecho. Llamemos a esta cosa burro. En el momento en que el burro se encendió, se completó el protocolo de unión.
Mientras tanto, la gente del pueblo ya estaba reunida en la plaza, esperando ansiosamente la llegada del funcionario de bienestar. Desde el tejado, Xiangsan contempló el desolado paisaje y echó una última mirada a la desgastada ciudad. No parecía más que una chatarrería. Sin embargo, cuando estaba a punto de marcharse, una extraña sensación de desgana le invadió el pecho. Justo en ese momento, llegó el alcalde, con Julia interponiéndose para bloquear el paso de Xiangsan. Puede que haya derramado sangre aquí, pero sin él, esta ciudad habría sido borrada del mapa hace días. El alcalde le entregó un pequeño recipiente. Yuki me pidió que te diera esto. Xiangsan la abrió y se quedó helado. Dentro estaba el chip de repuesto de Yuki. Lo recordaba con claridad. Una vez le dijo al chico que borrar este chip significaría cortar su conexión para siempre. Cogió el chip sin mediar palabra, ejecutó un protocolo de limpieza completo y se alejó hacia el páramo. Sus pensamientos eran una tormenta enmarañada. ¿Dejaba la ciudad o dejaba a Yuki? Antes de desaparecer de la vista, hizo una pausa y se dirigió a Julia. Dile a Yuki que he estado profundamente decepcionado con él estos últimos días. Si alguien está dispuesto a enseñarte con todo lo que tiene y tú respondes con desprecio, ese es el mayor insulto al conocimiento. Con una última mirada fría, Xiangsan se dio la vuelta y desapareció en el horizonte. Lo que Xiangsan no sabía era que todo había sido orquestado por Julia desde las sombras. Tras un breve silencio, pareció dejarlo estar. Se iba de todos modos. No tenía sentido arrastrar equipaje. Sin embargo, cuando se trataba de Yuki, su única discípula, y la que una vez le salvó la vida, las cosas no eran tan sencillas. No era apego, sino algo más pesado. De repente se detuvo y le dijo a Julia, si se mantiene fiel a su camino y no pierde el rumbo, se convertirá en alguien notable. Con estas palabras, Xiangsan montó en su burro y se alejó de su figura, desvaneciéndose en el interminable desierto. Pero justo entonces, una voz perezosa y burlona sonó desde atrás. El recién llegado, nada menos que Ino, pero atrás había quedado el aspecto de ingeniero torpe. Estaba completamente transformado. La mirada de Xiangsan se afiló como una cuchilla para que realmente tuvieras las agallas de aparecer de nuevo. Ino, sin embargo, le recibió con una sonrisa de suficiencia. ¿Crees que aún puedes detenerme? Su tono apestaba a confianza, como si algo poderoso le cubriera ahora las espaldas. Resulta que, justo antes de su muerte, Leigh pasó en secreto las coordenadas de la base de su organización a Enoch. Ese chivatazo no solo puso a Enoch en contacto con el grupo, sino que también le valió un conjunto de brutales técnicas de combate, todavía artes marciales de tecnología de torre. Eso era nuevo, incluso para Xiangsan. Xiangsan no pudo evitar reírse. ¿Alguien te ha cambiado el cerebro por una tostadora y te ha dicho que era buena idea hablarme así? Pero Enoch ya había perdido la cabeza. Su voz se quebró de rabia, como si necesitara gritar para ahuyentar años de resentimiento. En el pueblo, solía ser el que llevaba la voz cantante. Desde que Xiangsan apareció, todo cambió. La gente dejó de preocuparse por él y empezó a adorar al llamado héroe. Xiangsan encogió tus lógicas tan mal que merecen una exposición en un museo. Entrecerró los ojos. Ya que has tenido las agallas de arrastrarte delante de mí, ¿estás preparado para las consecuencias? Sin más palabras, juntó las manos, firmes como una espada. Un zumbido de energía pulsó a través de sus miembros, condensándose en un filo de navaja. Era un contraataque preciso a los sistemas marciales de grado militar, conocidas como artes de combate militar. Este estilo se desarrolló para zonas de guerra. No es algo a lo que los civiles puedan acceder nunca, como intentar dar puñetazos con un acorazado. Si las artes marciales clásicas nacieron para desafiar la injusticia, los sistemas de combate militar se diseñaron para aplastarla. Justo cuando Xiangsan estaba listo para atacar, el alcalde intervino, preocupado de que matar a Enoch pudiera violar el acuerdo Daisen y revocar su protección. Xiangsan se burló de protección. Ni siquiera estaba en la maldita lista, pero entonces algo le golpeó. Una repentina oleada de malestar le recorrió el pecho. Se quedó inmóvil un segundo. No tenía corazón y, sin embargo, sentía como si algo en su interior se hubiera acelerado. Arriba un dron zumbaba silenciosamente por el cielo. Fue entonces cuando me di cuenta. La sensación no era de miedo, era interferencia electromagnética. Xiangsan clavó los ojos en el dron, como si viera a través de él a quienquiera que estuviera detrás de la pantalla. Efectivamente, oculta en las profundidades del cercano páramo, una figura sombría le observaba, sonriendo desde la oscuridad. A juzgar por ese nivel de vigilancia, el tipo probablemente tenía ojos cibernéticos de largo alcance o implantes auditivos hipersensibles que le informaban de todos sus movimientos. Este hombre ocupaba el puesto 98 en la tabla de proscritos Tigre.
Goliath, el francotirador de misiles en cadena, había enviado un dron para seguir a Enoch, al que se le había implantado en secreto un parásito explosivo llamado Banke. Desafiar las órdenes ya no era una opción para él. Mientras tanto, Goliath había subido a la cima de una montaña de basura, el punto de observación perfecto a larga distancia. Su estilo, el combate balístico, era absolutamente dominante. Se rió entre dientes mientras colocaba la mira. Dicen que los antiguos maestros marciales odiaban las técnicas balísticas. La verdad es que temían que hiciéramos desaparecer todas las demás tradiciones. Seguro que ese guerrero bloqueó la señal de Midron, pero esperaba que contra un luchador de fuerza interior, controlar el flujo de datos es el primer paso. Sus llamadas ondas de energía lo lanzan a mi red de interferencia, y se hunde sin dejar rastro. Y el idiota en realidad saltó al aire. Solo hace que sea más fácil poner una bala a través de él. En ese momento, Xiang San lo sintió. Algo estaba cortando el aire hacia él a una velocidad increíble. Si es de pólvora, la bala vuela a 3,000 metros por segundo. Si es tecnología Railgun, más bien a 8,000. Pero el uso de un dron para apuntar grita alcance extremo. Disparo de precisión. ¿Dónde está el tirador? Según sus cálculos, la bala impactaría en 1 o 2 segundos. Para un guerrero cibernético, 1 o 2 segundos podían convertirse en una eternidad. Sí y solo sí. Podía detectar instantáneamente la boca del cañón del tirador y reaccionar antes de que la bala saliera del cañón. Pero el enemigo no era tonto. También estaba entrenado. Probablemente había previsto la esquiva de Xiang San. De ser así, la bala ya estaría gritando hacia donde Xiang San planeaba aterrizar, lo que significaba volver al punto de aterrizaje original. Fue una trampa mortal, derribar el dron y volver a caer directamente. Sin embargo, el aire no ofrecía ninguna base sólida. Algunos materiales fluidos, al ser golpeados con la suficiente rapidez, se comportaban momentáneamente como sólidos, proporcionando la resistencia suficiente para pivotar en el aire. Era como intentar nadar en el barro y, al mismo tiempo, atravesarlo a la velocidad de la luz. Entonces, 2 proyectiles de alto poder explosivo estallaron de la nada, surcando el cielo. Desde la distancia, Enoch cacareó maníacamente. Eso es, jefe, hazlo pedazos, déjalo arder. Pero Xiang San odiaba el combate balístico con pasión. Para él, el verdadero heroísmo significaba mantenerse firme, incluso contra todo pronóstico. La guerra balística era temeraria, indiscriminada. Una vez que una bala sale de la recámara, no pertenece a nadie. Pase lo que pase, nadie tiene la culpa. Una vez que se dispara una bala, ya no está en tus manos, y cualquiera que se encuentre en su camino se convierte en una víctima potencial. Ese es el brutal defecto de las armas de fuego, demasiado fáciles de dañar a las personas equivocadas. Incluso el veneno, a menudo condenado por los artistas marciales como deshonroso, causa menos daños colaterales que una bala. Cuando 2 luchadores igual de hábiles se enfrentan, la batalla se convierte a menudo en una danza de esquives y fintas, en la que ninguno se atreve a comprometerse del todo. Y cada disparo perdido se convierte en una amenaza mortal para los transeúntes inocentes atrapados en el medio en este momento. 2 de esas personas están de pie demasiado cerca. A juzgar por la trayectoria, están justo en la línea de fuego, dirigiéndose directamente hacia el alcalde y Julia. Xiang San giró y volteó en el aire, esquivando 12 balas en rápida sucesión. Luego, con una patada repentina, envió al alcalde volando a un lugar seguro. Pero Julia era demasiado pesada para moverse a tiempo. Le siguió una explosión ensordecedora. Recibió toda la fuerza del proyectil explosivo. Los ojos de Xiang San se entrecerraron. Así que me está apuntando. Debió de perderme de vista cuando voló esa chatarra. Si está prediciendo mi trayectoria, pero aún así se ve despistado por los escombros. Xiang San murmuró. Tengo una idea aproximada de su posición. Miró hacia Julia, cuyo mecha expulsaba un humo espeso y oscuro. Había recibido un golpe. Después de todo, estos últimos días, se había escondido entre los montones de basura, recuperándose en silencio, absorbiendo fragmentos de datos del enemigo para profundizar en su comprensión de este mundo retorcido. Con su ojo cibernético, había cartografiado todo el desguace, cada punto ciego, cada zanja. Todo estaba almacenado en su chip mural. Ahora tenía una idea sólida de dónde se escondía el francotirador. Teniendo en cuenta el terreno, la distancia podría oscilar entre 4 y 10 kilómetros, con solo 4 puntos de francotiradores viables en ese rango, rastreando el movimiento de los enjambres de drones y analizando las trayectorias de las balas. Podría reducirlo aún más. Si la cadencia de fuego se mantenía constante, solo tendría que esquivar menos de 1,000 disparos para alcanzarle. Pero estaba claro que el francotirador no pensaba dejarle acortar esa distancia.
La bala 14 iba dirigida al alcalde. La bala 15 fue para Yulia. El francotirador apostaba a que arriesgaría su vida para proteger a ambos. La expresión de Sang San se ensombreció si obligar a los héroes a proteger a los civiles se había convertido realmente en una táctica formal escrita en los libros de texto de teoría del combate. Estos maníacos, ¿cómo podían tratar la vida humana tan barato? Estas eran personas, no solo colaterales. No importa quién seas ni dónde te escondas, hoy responderás por lo que has hecho. El francotirador no solo era hábil, era un monstruo. Esas dos primeras balas eran tiros de gracia, pero Xiang San las esquivó en el aire con una precisión aterradora. La forma de presión del estilo Tratak Gun se basa en disparos que fallan intencionadamente para manipular el movimiento, pero la red de la muerte en los tejemanejes. Eso es demasiado real. Cualquier bala perdida puede acabar con una vida. De ninguna manera después de descargar tantas rondas, ni un solo impacto, ni siquiera un roce. Espera un segundo, se está acercando. Ese tipo me está cargando para un combate cuerpo a cuerpo. Malas noticias. Soy malísimo luchando cuerpo a cuerpo. La última vez apenas vencí a Leif usando la técnica del tanque del apocalipsis. Pero si le gana a la hoja de frente, entonces no tengo ninguna posibilidad. Cuerpo a cuerpo, lo que significa que mi única oportunidad de ganar está en unos pocos segundos mientras él sprinta hacia mí. Tengo que explotar esa brecha. Este tipo no es un bruto despistado. Es un experto en combate cuerpo a cuerpo que también entiende las tácticas de alcance. No se aprovecha de los enemigos más débiles. Se enfrenta en terreno parejo. Solo derrotando a un luchador que también entiende de tácticas de tiro, podré demostrar de verdad que mi camino es el verdadero. Recuerdo esta técnica de movimiento a alta velocidad. Se llama el paso supersónico. Dominarla es como lanzar puñetazos de pie sobre olas rompientes. El ángulo de empuje de las piernas tiene que ser el adecuado. Si es demasiado bajo, mi prótesis no tendrá suficiente agarre. La fricción es demasiado baja, demasiado empinada, y podría saltar en el aire, convirtiéndome en un blanco fácil para un francotirador. Y si mi velocidad se mantiene constante, estoy como muerto. Movimiento predecible es una sentencia de muerte en esta lucha. Por eso puse ondas de choque en el aire, para permitirme cambiar de dirección a mitad del sprint usando cambios de presión. Ya casi estoy. Puedo ver literalmente las estelas de bala cortando el cielo. Ese panel roto de la nave de guerra de ahí delante. Será el escudo perfecto para un giro rápido. Desde lejos, Griad entrecerró los ojos y se zambulló entre los escombros. Intentó hacer rebotar su ángulo contra la pared. Lástima, mis drones no pueden seguir esos giros bruscos. Y lo que es peor, no estacioné ninguno dentro de ese cacharro, tratando de precisar mi ubicación de francotirador. Por favor. La potencia de fuego a larga distancia no es conjetura, es física y matemáticas de precisión. Basta con mover el cañón unos milímetros, o incluso micras, para que la trayectoria de la bala cambie drásticamente. Ningún luchador de combate cerrado puede superar la velocidad de un pistolero ajustando la puntería. Cuanto más rápido se mueve, más se acerca a mi tormenta de balas. Incluso dejé algunos drones flotando en punto señuelo para despistarle. Una suposición equivocada, y gané 10 segundos de oro para alinear el tiro mortal, y realmente cayó en la trampa al intentar rebotar en una pared vertical a mitad de carrera. Eso es un suicidio de manual. Sin tracción, no hay muerte. Juez muerto al llegar. ¿Esperar qué? Aterrizó así. Fallé bien. Convirtamos su camino en un campo de minas. Pintaré toda su ruta con balas. Mientras tanto, Xiang San se dio cuenta rápidamente de que esta nube de polvo fino dispersaría la mayoría de las señales electromagnéticas. Es la cubierta perfecta contra el rastreo térmico o por radar. A juzgar por los patrones de trayectoria, no hay forma de que el francotirador esté en el punto A o D, solo quedan B y C. No hay lugar para conjeturas. Ahora tendría que leer el movimiento de la bala como medir la muerte en movimiento. Los reflejos de un ciberguerrero funcionan con circuitos neuronales metalizados, más rápidos que los insectos, más rápidos que cualquier cosa, con una médula espinal envuelta en mielina. Si apretaba el gatillo en el momento en que yo caía, entonces esa bala llegaría en un momento preciso, sin conjeturas, solo física. Aunque no sepa en qué nido se esconde, la bala siempre pasará por una estrecha ventana temporal, y dentro de esa ventana hay un microsegundo perfecto en el que se cuela entre mis dedos. Vaciar la mente, el silencio, el instinto, borrar el miedo. Luego a través del arco de esa bala, Xiang San fijó la ubicación exacta de Griad. Maldición. Griad maldijo todos esos disparos fallidos. El polvo está arruinando la visibilidad, y los drones no captaron nada. Muéstrate, bastardo. ¿Dónde diablos te escondes? No tengo nada. De repente, una sombra atravesó el borde de una pantalla.
Griat se asustó y pasó del modo zoom al gran angular. El polvo se está moviendo. No puede ser. Solo ahora empieza a acelerar. Espera un segundo. Asterisco. Es asterisco la bala que disparé hace un segundo. Ese tipo está corriendo en serio directamente hacia mí, utilizando sus propios cráteres de bala como peldaños. En las artes marciales con armas de fuego, la distancia es todo entre 7 y 5 kilómetros. Se encuentra la zona de dominio absoluto. Cualquiera fuera de ese rango no es más que un blanco a punto de caer. Pero una vez que cruzas la línea de los 4 kilómetros, las tornas empiezan a cambiar. Cuanto más te acercas, más empieza a desvanecerse esa ventaja de largo alcance. En ese momento, un ojo cibernético de alta precisión puede seguir los movimientos de la boca del cañón con una claridad aterradora. Sin embargo, una vez a menos de 100 metros, los pistoleros recuperan la ventaja, porque las balas a corta distancia no dejan lugar a los reflejos. Solo cuando estés dentro de ese medidor final podrá el combate cuerpo a cuerpo tomar realmente el control. Lo que significa que el próximo Battlefield será el de los 100 metros dorados. Se apresura a aprovechar esa distancia crucial, el tramo en el que chocan las balas y los puños. Incluso está arrastrando la lucha hacia un terreno que juega a su favor. Distancia actual 2000 metros, y por cada 10 metros que gano, pierdo una pizca de mi tiempo de reacción, pero sigo avanzando. Cuanto más te acercas, más corto es el tiempo entre el fogonazo y el dolor. Cada paso adelante es una apuesta con la muerte. Es como un juego de ritmo en modo velocidad. Pierde el ritmo y el precio no es una puntuación baja. Es tu vida, pero no tengo elección. No tengo equipo de largo alcance. Si quiero ganar, tengo que luchar contra el de cerca. Eso significa cargar directamente a través de esta zona de explosión para llegar a ese tanque andante. Un movimiento en falso, y seré lanzado por la onda expansiva. Presa fácil para un francotirador. Mi pesado saber body puede soportarlo sin problemas, pero tu escuálido cuerpo, veamos si puedes soportar otro regalo de bienvenida. Maldición. Aterrizó un tarro de golpe. Yards Timing y Spread Control están muy por encima de lo que Rafe podría conseguir. Manipuló los ángulos y los intervalos, obligándome a desviar primero los señuelos. Luego lo remató con 2 disparos de precisión dirigidos justo entre mis ojos. Si intento bloquear esa ronda final, el resto de los disparos harán pedazos mi saber body. Gerard se echó a reír. Jaja. Esta es mi jugada final. He estudiado tus brazos. Esos miembros de metal no pueden soportar la presión de mi última bala. Xiang San se burló. Oh, supongo que tu información pasó por alto una cosa. Mis brazos emiten ondas de choque de alta frecuencia, y ahora te tengo a ti. Justo entonces, Gerard lanzó al aire un brillante orbe metálico. No, está demasiado cerca de su propia cara. Si fuera una bomba de verdad, estaría recibiendo la explosión él mismo, lo que significa que no es un explosivo en absoluto. Es aerosol de partículas metálicas, su última cortina de humo, nuevo en la buena flor de hierro, oficialmente llamado aerosol de partículas metálicas, pero la gente sobre el terreno lo llama simplemente Iron Bloom o Flash Dust. Algunos incluso la apodan Wi-Fi, porque hace de todo. Ciega a los enemigos, te salva la vida y puede que incluso te ayude a cocinar. Algo imprescindible para cualquier héroe errante. En primer lugar, el metal es un excelente conductor. Una vez que se filtra en los circuitos, puede cortocircuitar redes eléctricas enteras en segundos. También es genial para bloquear PEM y armas láser. Mézclalo con los compuestos adecuados y podrás provocar explosiones o reparar pequeños daños en el blindaje. Lo mejor es que es muy barato. Los vigilantes de la vieja escuela solían lanzar esto como bombas de humo. El truco para manejar la flor de hierro es no dejar que te toque. En el peor de los casos, lávalo con el sistema de refrigeración y listo. Yard se quedó mirando la sombra que se formaba en el suelo cubierto de humo. Aquella figura que surgía de la bruma tenía un aspecto casi divino. Al instante siguiente, Xiang San lo estampó contra el suelo. Piedad, por favor, héroe. Yo también solía luchar por la justicia. Juro que me arrastraron a esto por lealtad. Perdóname solo esta vez. Xiang San respondió fríamente. Relájate. No me gusta torturar enemigos. Lo haré rápido. De repente, unos arcillos brotaron del cuerpo de Jair Yarn, azotando y atando a Xiang San al instante. Jaja. Pensabas que no tenía ninguna carta de triunfo. Esta es la última arma de la secta demoníaca. Tentáculos parásitos. Pero antes de que pudiera regodearse, Xiang San lo destrozó como papel mojado. Sin vacilación, sin piedad.